Bienvenido a la primera edición de Future Talks, donde vamos a hablar hoy con José de Donate, psicólogo deportivo, y con Alejandro Triviño, nutricionista deportivo. Vamos a hacer unas charlas sobre salud, deporte, entrenamiento, motivación, estado de ánimo. Espero que te ayude, es la primera de muchas que vienen por delante, viene un traumatólogo, vienen preparadores físicos, todo lo relacionado a la salud y el deporte. Espero que la disfrutes. Bueno, gracias a todos por venir. La estamos haciendo porque creo que hay mucha gente que tiene a lo mejor curiosidad, tiene dudas y que esto al final les puede ayudar. A mí personalmente yo tengo dudas y tengo preguntas que les quiero hacer a ellos también un poco para, de forma egoísta, yo tener más conocimiento. Bueno, se van a presentar ellos, pero aquí está José y Ale, son unos fenómenos en su campo, cada cual mejor, y yo estoy sentado aquí en medio de estos dos, ¿vale? Entonces, Ale, si empiezas tú y nos dices un poco dónde curras o a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy dietista nutricionista, estoy más especializado en la rama deportiva. Bueno, actualmente paso consulta presencial, trabajo en el Club Deportivo Tenerife, en el Costa de Tenerife femenino. Y bueno, actualmente estoy también haciendo un doctorado sobre nutrición más aplicada al CrossFit. Ese sería un poquito lo que estoy haciendo ahora mismo. Y luego José también, que nos cuente él. Pues yo soy psicólogo, estoy especializado en deporte, estuve como 4 añitos trabajando en la élite, luego ya me metí más en la parte clínica y me he ido especializando en temas de trastorno de alimentación, de familia y demás, ¿no? Por trabajar un poquito de forma global con las personas, porque al final la psicología deportiva está guay, pero creo que se queda como muy superficial, que al final son técnicas para mejorar el rendimiento, y me di cuenta de que hay cosas que vienen de atrás, ¿no? Y que al final muchos deportes son un amplificador de los problemas que podemos traer de atrás, de los miedos, de las inseguridades y demás, y trabajando pues con la línea de la vida total, pues vi que los efectos eran más buenos y en eso estoy, siguiendo formándome y apasionado de mi área que me encanta. La idea de la charla no es que esto sea una comedura de oreja nuestra y que no hablemos, sino la idea es que todos, si van surgiendo dudas, sobre todo de ustedes, cosas que quieran aclarar o algo que no entienden, nos paran, que ustedes nos digan. Exacto, hay un microfonito que está por aquí rulando, ¿vale? Para cuando empiecen a hablar o empiecen a usar, que quede grabado en el vídeo, ¿vale? Pero sí que la idea es, pues, coño, que todo el mundo resuelva sus dudas y que de aquí se vayan con mínimo a lo mejor alguna herramienta o alguna cosa que al menos antes no sabían o una duda que tenían pues resuelta, ¿vale? Preguntas, eso, en cualquier momento nos pueden ir contando. Yo tengo más o menos como un listado de cosas a través de redes sociales que me han ido preguntando, pues de toda la publicidad que hemos estado haciendo de esto, que me han ido preguntando la gente. Tengo también dudas apuntadas mías que yo tengo, pues la idea es más o menos ir resolviéndolas y que los chicos nos vayan dando su punto de vista dentro de cada uno. En plan, si quieren, para romper un poco el hielo, empiezo yo. Yo tengo una de las dudas que yo tengo apuntadas, ¿no? Sería como más bien para los dos. Ya se ponen ellos de acuerdo en cómo me la resuelven, pero en plan de cómo mejorar a nivel de la disciplina para estar motivado a la hora de entrenar, ¿no? Los días que no tienes ganas o los días que no te apetece entrenar. Y lo mismo con la comida. O sea, días que a lo mejor tú quieres comer y no tienes nada que comer, pues cómo hacer para, con muy pocas cosas o muy rápido, meter una comida que tú consideres sana, ¿no? Empieza tú, José. Bueno, empiezo yo con el tema motivación, que quizás me tocó un poco más. O sea, la motivación hay que entenderla como una montaña rusa. A veces está más alta, a veces está más baja, no pasa absolutamente nada. Sí que es verdad que hasta que se coge el hábito de cocinarse bien o hasta que se coge el hábito de practicar actividad física con frecuencia, pues siempre cuesta un poquito. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay una cosa que se llama la ley del mínimo esfuerzo, que es que el organismo siempre tiende a tirar por la actividad que menos gasto energético tenga. Entre quedarme en el sofá viendo la tele y irme a correr, pues lógicamente el organismo va a tirar una vocecilla, va a decir, mejor quédate, estás cansado, ya mañana sí eso, el mes que viene. Por lo tanto, sí que es verdad que hasta que se implementa ese hábito hay que luchar un poco contra esa voz. Y esa voz también, si tú consigues ir 3 días al gimnasio y el cuarto no vas, te va a decir, bueno, ya si no vas hoy, no vete mañana, ya como que se tira todo un poco por la borda. Y eso es un poco con lo que hay que luchar. Para tener la motivación, yo creo que la clave es saber por qué lo hace, ¿no? Y buscar un poco desde dónde. Desde la salud, desde el cuidado, desde verse mejor, no tiene por qué haber solo una cosa. Pero sí que es verdad que este va a ser la gasolina que mueva que tú consigas implementar ese hábito saludable y que los días que menos ganas tengas, porque está lloviendo un poquito y tú dices, no, es que está lloviendo, tal, recordar un poquito, oye, pues esto lo hago porque quiero estar saludable, porque estoy bien, recordar lo bien que te sientes, ¿no? Después de realizar actividad física o después de hacerte de comer bien, ¿no? Porque no es lo mismo
comerte bien, que dices, no sé qué, pues me voy a pedir una hamburguesa, no sé qué. Ya, claro. Y ya en el tramo ese en el que llega la hamburguesa, pues, joder, tío, me podría haber hecho de comer, que ya hubiera comido bien y tal. Y un poco desde ahí. Saber Sobre que todo recordar, ¿no? ahí está, que el organismo te va a tirar a quedarte en el sofá y a no moverte porque entiende que a nivel evolutivo eso nos ha servido porque si hay una amenaza, esa energía la tienes preparada para salir corriendo. Eso es algo normal, entonces, ¿no? Eso es algo normal, eso es con lo que hay que luchar de base. Y luego ya cuando tienes el hábito ya al revés, buscas el tiempo de donde no hay para practicar lo que te mola. Y eso es importante también. Si no te gustan las pesas, no vayas a hacer pesas. Si no te gusta el entrenamiento funcional, pues haz tenis, haz pádel. Lo importante es que sea una actividad que sea lúdica y que no la hagas porque la gente se apunta al gimnasio, paga un mes y no vuelve, porque si no te gustan las pesas, no vayas a hacer pesas. Hay que buscar actividad que te le guste. ¿Y cómo cocinas con poco? No, totalmente de acuerdo con lo que dice José. Al final yo, desde mi punto de vista de manera nutricional, yo lo que le diría a esa persona, que vamos a ver, si no tienes ni ganas de cocinar ni nada por el estilo, hay opciones hoy en día muy saludables en la industria alimentaria. Al final tenemos comidas ya prácticamente preparadas que simplemente las echas en la sartén o lo tiras al microondas y las calientas y en 3-4 minutos tienes algo. Entonces no hay excusa de tengo que elaborar un plato de 10-20 minutos, sino simplemente con, no sé, yo pongo un ejemplo simple, no sé, un gazpacho, por ejemplo, ya venden hasta huevos duros ya cocidos y directamente, no sé, me como un pan integral y directamente ya tengo una cena saludable, ¿de acuerdo? Entonces, siempre esa excusa de no tengo tiempo para cocinar, podemos utilizarlo con ese tipo de alimentos, ¿de acuerdo? Lo ideal sería planificarnos un poco la alimentación para luego cuando lleguemos ese día a lo mejor que no tenemos muchas ganas de cocinar directamente tener la comida hecha, pero bueno, siempre tenemos ciertas opciones que son saludables en el mercado, ¿de acuerdo? Y que nos pueden salvar de ese apuro. Pues más o menos por ahí. Y que si un día no lo haces no pasa nada, tampoco, que muchas veces por un día que no lo consigues parece que se tira toda la basura y es normal, si es que esto no es lo que hagas en un día, es lo que haces en un mes, es lo que haces en un año, por lo tanto, bueno, hay veces que se puede porque tienes más tiempo, hay veces que no, permitirse cuando no, pero no pensar que ya no sirve nada para nada y no vamos a hacer nada más. ¿Y tú cómo haces la compra, tío? ¿Cómo hago la compra? Claro. Yo siempre tema fruta, verdura y carne y pescado, suelo ir alrededor de mi casa, hay varias tiendas, ¿de acuerdo? Ya luego en grandes superficies sí compro otro tipo de cosas que me facilitan la vida, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pues lo que estábamos hablando, a lo mejor, no sé, el gazpacho, yo suelo utilizarlo bastante, algunas verduras congeladas para ese momento que no tengo mucho tiempo, pero la mayoría sí lo intento comprar en mercado minorista, por decirlo así. Hay veces que voy al mercado, pero intento comprar por el barrio directamente, ¿de acuerdo? Porque al final, como siempre digo, hacemos un favor comprando local, comprando cercano a casa. Y luego eso, cositas que me facilitan la vida para esos días que yo muy cansado de currar lo que sea, pues ya compro algo, pues no sé, Mercadona y Perdino o cualquier sitio de esto. Pero siempre tiras por... siempre todo lo que compras intentas que sea saludable o que sea ecológico o de repente vas comprando como día a día lo que... Yo voy comprando más día a día, realmente, sí. Porque al final pues voy comiendo según lo que vaya viendo. Tema ecológico no suelo comprar tanto, realmente, o sea, lo que ya dije, o sea, intento comprar algo que sea cercano, que esté cercano a mi casa y luego eso, compro día a día y voy viendo qué voy haciendo, pero porque tengo también el tiempo para ello muchas veces, o sea, o se lo dedico realmente, porque hay gente que al final no tiene ese tiempo o no puede dedicárselo. Yo sí, yo tengo a lo mejor 15-20 minutos para comprar cercano, porque alrededor de mi casa hay bastante para comprar y voy y compro y con la misma cocina. Guay. Una que tenía yo el otro día era también porque yo trabajo con muchos pacientes, siempre están o con lesiones o con alguna historia, ¿no? Y nada, yo veo un montón lo que, pues como el lado de cómo cambia la vida de ellos cuando estás en una lesión, ¿no? O todo lo que te para, el hecho de estar lesionado, pues no puedes hacer deporte, no puedes, que después José nos contará un poco más de esto, pero tú, a nivel que también trabajas, a nivel de rendimiento, tú modificas la dieta de un deportista cuando está en una lesión o cuando no lo está. Sí, por supuesto. Al final, la nutrición en una lesión es muy importante también para la recuperación. A ver, yo siempre tengo como varios puntos a tener en cuenta en una lesión, los más gordos, por decirlo así. Lo primero de todo, las calorías. ¿De acuerdo? Hay muchas veces que cuando nos lesionamos decimos, bueno, voy a comer menos para no coger grasa, ¿no? Y todo lo contrario, al final la propia lesión tiene un gasto calórico. Entonces, si no damos la suficiente energía a nuestro cuerpo, la recuperación va a ser mucho más lenta, ¿de acuerdo? También hay una cosa que al final nosotros perdemos masa muscular, perdemos fuerza, hay una resistencia anabólica.
¿de acuerdo? Que al final el músculo como que es menos susceptible a captar aminoácidos, por decirlo así. Entonces, ahí la segunda parte sería también la ingesta proteica. ¿De acuerdo? La ingesta proteica, pues tenemos que buscar que sean alimentos de alto valor biológico, o sea, que tengan un alto valor biológico, que tengan todos los aminoácidos completos de esa proteína. Y lo ideal sería un reparto equitativo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues más o menos que en cada comida te intentes añadir entre 20 y 40 gramos de proteína, ¿de acuerdo? Para que esa resistencia anabólica pues disminuya un poco, ¿de acuerdo? O sea, que al final que el músculo sea más fácil que capte esos aminoácidos, por decirlo así. Y luego un factor también muy importante son los antioxidantes, ¿de acuerdo? Esos fitoquímicos que hay en ciertos alimentos. Yo, por ejemplo, fomento ciertos alimentos que tienen una capacidad más antiinflamatoria, por decirlo así, para sobre todo esa primera etapa de la lesión, ¿no? Donde hay más inflamación. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho utilizar frutos rojos, ¿no? Arándanos, fresas, frambuesas. La remolacha hace posible cruda, ¿de acuerdo? Porque tiene ciertos nutrientes también fitoquímicos que son muy interesantes. La granada, por ejemplo, también va muy bien. Luego, pues, más verduras, brócoli, el cale, por ejemplo, la col rizada. Todo ello nos ayuda también un poco a reducir esa parte de la inflamación de la primera parte de la lesión. Entonces ya luego se puede ir viendo ciertos suplementos que también son interesantes, pero yo creo que esos tres requisitos son básicos: la ingesta calórica, la ingesta proteica y luego esa parte de antioxidantes. Y tú, José, en plan, cuando te das con una de tus deportistas, porque tú me imagino que tienes una relación más continua con los deportistas, ¿no? O sea, tú no los ves solo en algún momento, como por ejemplo yo. Yo normalmente un deportista lo veo cuando está mal, entonces siempre veo como el mismo aspecto, pero tú lo verás más frecuentemente, supongo. Entonces, si tú, cuando ese deportista tiene una lesión, o deportista, o cualquiera de nosotros que estamos aquí, ¿no? Que tiene una lesión, ¿cómo hace? Porque al final tu vida cambia de un día para otro, no cambia drásticamente, pero sí que hay muchas cosas que tienes que dejar de hacer, ¿no? O sea, ¿qué herramientas, o tú cómo gestionas de cara a darle, o ayudarlo, o darle herramientas a él? Claro, es interesante lo que comenta Ale, porque ahora justo me ha llegado algún caso lesionado, que ya viene con la lesión y demás, que han pasado un poco a la ortoresia, que es obsesionarse por la alimentación saludable. Y va un poco de la mano con lo que dice él, por no subir ni siquiera un gramo, ¿no? Sobre todo en ciertos deportes que son de categoría de peso, que tienes que tener un peso para competir. Pasa mucho eso, que se obsesionan mucho. Al final, el deporte es una forma en la que nosotros nos regulamos emocionalmente. No puede ser la única, pero es una buena forma. Por lo tanto, si es la única forma en la que tú te regulas, aparecen muchos problemas a nivel mental, porque ya no tienes esa droga que te estaba haciendo tanta falta. Un factor así. Claro, por eso muchas veces aparece la obsesión por la comida, porque es que ya no pienso en el deporte y ahora me obsesiono por la comida. ¿Qué hago yo con los deportistas que están lesionados? Lo primero, que puedan expresar, que es muy clave esto, las emociones que están sintiendo, que eso es súper importante. Lo ideal, con personas de confianza, si no, escribiendo. La escritura terapéutica es una herramienta que utilizo yo muchísimo. Por ejemplo, una carta a la lesión. Querida lesión, vienes en el peor momento de mi vida, papá, y ahí expresas un poquito todas estas emociones. Eso hay que entrenarlo, ¿eh? Eso hay que entrenarlo. Eso no es fácil. Yo se lo recomiendo a todos. La escritura es de lo mejor que hay. Escribir cómo se siente. Dibujos también. Yo dibujo de culo, pero es verdad que un dibujo a veces ayuda mucho a expresar cosas que no se pueden expresar con palabras. En casos de deportistas que están en un equipo y tal, que sigan acudiendo a ver a sus compañeros y demás para que no pierdan un poco esa parte. Y en principio eso. Cuando yo me encuentro los problemas más graves verdaderamente es cuando son deportistas que se dedican exclusivamente a su deporte y que su vida personal no se ha desarrollado en base a la deportiva. Por lo tanto, cuando es como un engranaje donde se ha parado una cosa y parece que la vida se estanca, no está lesionado a nivel deportista, está lesionado a nivel vital, y eso es muy preocupante. Por lo tanto, ahí cuando le animo a, oye, tú tienes que tener proyectos, tienes que tener tu vida, tienes que cuidar tus vínculos familiares y demás, y eso es lo que verdaderamente acolcha que una lesión, que al final es una pérdida, es un duelo, eso es así, eso a todo el mundo que nos gusta el deporte y que lo practicamos nos va a fastidiar, pero bueno, intentar hacerlo lo menos duro posible, porque al final si vas con esta exigencia y esta prisa y esta ansia, muchas veces tú puedes hablar de eso, mucho tema de recaídas, ¿no? Por querer acortar tiempos y demás. Por lo tanto, bueno, ya te digo, expresar emociones, normalizarlas, entender que es un momento complicado y tener otras formas de regulación emocional que ayuden a que sea menos complicado el duelo. Vale. Esa era una... Que yo lo hago bastante, lo de escribir, pero es lo que te digo, en plan de hay que entrenarlo, no es fácil, ¿eh?
hay que soltarse, hay que soltarse. Si alguna vez están agobiados, que tienen muchos problemas en la cabeza, háganme caso, que luego los escriben y lo que pasa con la cabeza es que a nivel evolutivo también nos ha servido mucho pensar en negativo, los problemas que vamos a tener, los problemas que pueden haber, por lo tanto cuando los escribes, los plasmas en un papel y a lo mejor lo que son 4 problemas en tu cabeza son 200, ¿no? Por eso es muy importante la perspectiva que te da y por eso hablarlo con otras personas también es bueno, porque al final lo que para ti es un problemón, luego hablas con uno y no es para tanto, para otro sí, tú vas valorando en función a lo que te van comentando y ahí se te quita un poquito todo este ruido emocional que hay al principio que no te deja pensar con claridad. Muy guay. ¿Preguntitas de alguien o algo así que quieran ir solventando? Dime. Dale. Hola, buenas. Para el tema de la nutrición, ¿cómo es que la nutrición es tan cambiante, ¿no? En el sentido de que lo que hace muchos años se decía que era malo, la típica cosa que decía mi madre, por ejemplo, los huevos no, que sube el colesterol y ahora de repente es bueno. ¿Y cómo es posible con toda la información que hay ahora mismo, con el tema de decir todas las redes sociales, el acceso a la información que hay hoy en día, todo que hay mucha gente, para ti en tu caso, que tú sabes de este tema mucho más, todas las cosas que ves que sean erróneas o no, como por ejemplo, no sé explicar una por ejemplo, pero por decir el pan es el diablo ahora mismo parece, ¿no? O otros tipos de alimentos. ¿Por qué es así? A ver, un tema un poco controvertido eso, la verdad. Pero yo creo que la verdad que yo creo que, bueno, nutrición... No comas huevos. en todos los campos realmente, ¿no? También es verdad porque hay mucha información, o sea, hay demasiada información. Entonces, suele pasar que cuando hay mucha información, pues hay mucha errónea. ¿Qué pasa? Que también yo personalmente creo que hay mucha gente que quiere vender humo y que eso vende realmente. O sea, la parafernalia, el tú decir, esto es lo que funciona, es lo que realmente la gente quiere escuchar. La gente odia la incertidumbre. Yo soy mucho de matices, de contexto, y eso no le gusta a la gente. La gente quiere o blanco o negro. Y una solución rápida también. Exacto. Algo rápido. Exacto, entonces, cuando tú te crees tu mensaje, yo qué sé, te pongo el ejemplo del pan, el pan es el diablo, y tú te lo crees, y hay gente que dice, coño, pues sí, pues puede ser que sea verdad. Al final ese mensaje va calando y la gente se lo va creyendo. Entonces es difícil porque al final, no sé, es que hay mucha gente que quiere vender humo y que yo creo que al final se lo están creyendo ellos mismos y por desgracia hay mucho error en esa parte. Pero yo creo que es eso, porque hay un exceso de información y al final la gente está loca, o sea, no sabe. Hay veces que hasta yo dudo de, joder, esto será bueno, esto será malo. Y te pones a leer, ¿no? Y como siempre, al final son matices. Depende de qué. A los dos lados también, ¿no? En plan, hay gente que a lo mejor, pues, comer huevo por su condición no le venga bien. Exacto. Y si tú le estudias y le preguntas a esa persona, te va a salir que no... Pero como siempre, contexto. Es que es eso, va a depender del contexto de la persona. Entonces, ese yo creo que es el problema de todo esto. No sé si... ¿Comemos huevos? Esa es mi pregunta. Coman huevos, tampoco abusen. No, y al final, a ver, el mensaje del huevo es que también es un poco controvertido. Yo, sinceramente, cuanto más variedad sea su alimentación, mejor. Pero cuanto más fomenten alimentos vegetales, mejor les va a ir en su vida, ¿de acuerdo? Entonces quédense con ese mensaje, no con el mensaje de un huevo, 2 huevos, 3 huevos, sino fomenten sobre todo alimentos vegetales. Esa es un poco la idea. Yo creo que otro mensaje también importante es no restringir nada, ¿sabes? Porque al final luego lo que ocurre es que cuando hay un atracón, ¿no? que es lo que pasa mucho con las dietas, que tú restringes una serie de alimentos, pues se supone que engordan lo que sea, luego el atracón, que es una pérdida de control del organismo a nivel emocional, el atracón no es de manzana, el atracón va a ser de eso que estás restringiendo, ya sea pan, ya sea chocolate, ya sea lo que sea. Por tanto, él sabe más de nutrición lógicamente, pero yo creo que restringir alimentos como tal, lo único que hace es crear más ansiedad, crear más emociones desagradables y como antes hablamos del deporte como una forma de regulación emocional, la alimentación es otra. Por lo tanto, si tú estás en un momento malo, triste, con ansiedad y tú te regulas a través de la comida, pues si se te suman momentos más haber restringido esos alimentos, se mezcla una bomba que luego en los casos más graves, luego hay una compensación a nivel restricción, a nivel vómito, que es más típico de lo que parece, porque hay un problema ahora mismo con los trastornos de alimentación brutal, pero brutal, preocupante. Mi pregunta va en relación habla más alto, no se escucha. Si pasa el avión no escuchamos nada, pero bueno. Dile. Mi pregunta va en relación a gestión de emociones con la comida. Sí. Vale. Y también quería hablar un poco de la gente que tiene ansiedad
¿Y la ansiedad la deriva a tener algún tipo de trastornos de conducta alimentaria? Por ejemplo, trastornos de atracón. ¿Qué pautas le podrías dar a una persona que sufre esto? Claro, es súper típico. O sea, es súper típico el tema de que la ansiedad porque al final lo que te provoca el atracón es también un aletargamiento. Es como la droga. Al final te quedas como un poco groggy después del atracón. Te da el dolor estomacal que te quita el dolor emocional de la ansiedad. Por lo tanto, lo primero con la ansiedad. Todo el mundo tiene ansiedad. La ansiedad es una emoción, como la alegría, como la tristeza, como todas. Por lo tanto, es una emoción que es muy desagradable porque te plantea posibles futuros catastróficos, donde va a salir algo mal. Algo que a nivel evolutivo nos ha venido muy bien, porque cuando nosotros éramos neandertales, veías una cueva y nos decías, ay, qué bonita, a ver si dentro. Decías, hostia, y si hay un depredador, ese easy es el componente fundamental de la ansiedad, ¿no? Y si tengo un problema, y si me despiden, y si mi novia me deja, y si tal, y si cual, ¿no? Por lo tanto, la ansiedad es algo normal y que es esperable. Sí que es verdad que hay personas que a lo mejor, por el contexto, por la educación que han tenido, pues tienen esto como más a día de hoy. Cuando tú lo compensas con la alimentación es porque no estás encontrando otra estrategia de regulación mejor que esa, ¿no? Y ahí me voy un poco a lo que hablábamos antes. Si es un tema de atracones que está pasando mucho, lo que necesitas es ir a terapia, porque al final muchas veces ya no es solo que tengas esa ansiedad, sino que a lo mejor estás intentando llenar un vacío interno que tienes por ahí, a lo mejor del pasado, de la infancia o lo que sea, que estás intentando llenar con comida, ¿no? Por lo tanto, si es algo puntual, antes de que aparezca el atracón, por ejemplo, escribir, ¿no? Escribir o esperar media hora entre que te dan ganas de comer y hasta que terminas de comer, que también se hace con la compensación. Cuando tienes un atracón, antes de vomitar, muchas veces lo que le dices a las personas es estate media hora sin vomitar a ver si consigues, porque ese es el primer momento, el primer impulso que te da para querer hacerlo. Por lo tanto, el tema de los trastornos de alimentación es un tema súper complejo, es que es súper complejo. Yo ahora estoy trabajando con ellos, llevo así como un año metido en estos temas y tal, y son los casos más complejos que yo he visto en mi vida. Es que lo de la imagen y lo del peso es solo la punta del iceberg, es que eso no tiene nada que ver, es una forma como de hecho las personas que vienen te hablan de peso, de tal, cuando no es el problema. Yo muchas veces les digo, ¿de qué hablaríamos si no habláramos de comida? Problemas con papá, problemas con mamá, problemas porque no sé sociabilizar, problemas porque tuve experiencias tempranas malas con relaciones sexuales y se rieron de mi imagen, ¿no? Y al final eso se compensa todo con comida. No sé si te respondí. Sí, un poco sí. Sí, está bien. Es muy complejo. Yo siempre digo lo mismo. Hay estrategias de regulación funcionales y disfuncionales. Las drogas, el alcohol, las compras, las relaciones tóxicas, las relaciones sexuales son disfuncionales. ¿Cuáles son las funcionales? Hablar con alguien, expresar emociones a nivel de escritura, dibujar, cantar, pintar, pues todo esto al final es lo que tenemos que tratar. Que te distraiga un poco. Que te quite eso de la mente, ¿no? Que lo saque fuera. Porque el problema muchas veces que tenemos nosotros, todas las personas, es que no queremos sufrir. Y queremos huir del sufrimiento, que es una parte de la vida, es así, tenemos que sufrir. Por lo tanto, como no queremos sufrir y a día de hoy tenemos tantas cosas para no sufrir, el móvil, por ejemplo, el móvil es un chupete emocional. Yo me doy cuenta que cuando estoy estresado me pongo a hacer así con el móvil y no estoy haciendo nada, simplemente estoy haciendo así. ¿Para dónde va este Chela? Este va para Gran Canaria. Te corto un segundo, sí, porque me sale ahora de una de las que puso alguien por Instagram, que va muy relacionada a la pregunta y sobre todo a la respuesta. Muy buena pregunta. Y sobre todo para Ale, en plan de, me lo preguntó alguien y me pareció buenísima, porque después te la dije ayer y digo, es muy bueno. ¿Cómo estructurar un plato de comida saludable? O sea, en tu plato de comida perfecto, ¿cómo lo pones? En plan de, pones carne, pescado, pones arroz, no pones arroz, pones verdura, pones fruta. Yo sigo unos chicos, es típico de Instagram, sigo unos chicos y veo que ponen mucha comida natural, o sea, que de un ingrediente, típico de un ingrediente, pero siempre veo, y me llamó la atención, que ponen fruta en todas las comidas. En plan, arándanos, fresas, mango. Digo, me pareció un poco raro. Y digo, pues aprovecho y como más o menos se relacionó, digo, a ver qué... A ver, lo primero de todo, que el plato perfecto no existe, eso hay que tenerlo claro. O sea, no, va a depender mucho de la persona, de X cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, los inuites se alimentan básicamente de pescado azul, y muy saludable no es, pero sobreviven, ¿no? Vale. Entonces, a ver, yo la guía que suelo recomendar muchas veces es como una estructura de un plato de Harvard. El plato de Harvard, no sé si lo conocen, es una estructura muy simple, ¿de acuerdo? Al final un plato en la que la mitad de tu plato pues se compone de prácticamente verduras y hortalizas. También la fruta, ahí la podríamos añadir, ¿de acuerdo? Como postre. Un cuarto proteína y un cuarto carbohidrato, ¿de acuerdo? Pero si tuviera que decirles algo para que se queden con su plato saludable, la idea es que cuanto más alimentos de origen vegetal, mejor, ¿de acuerdo? Volvemos a fomentar eso, lo que le estaba diciendo. Verduras, hortalizas, la fruta,
legumbres, ¿vale? Intentar que esa legumbre va a tener tanto parte de carbohidrato como parte proteica, ¿de acuerdo? Y luego incluso algo de cereal puede ser interesante, ¿de acuerdo? Pero básicamente yo pondría la mitad de mi plato de verdura, o puede ser un primero, no sé, una ensalada de primero, un puré o unas verduras salteadas, una parte proteica, pollo, huevo, legumbre, tofu, lo que sea, y una parte de carbohidrato, ¿vale? Arroz, pasta, no sé, pan, papa, legumbre, que también le incluiríamos, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos ya prácticamente una estructura de un plato saludable, meramente saludable, ¿de acuerdo? Pero es lo que les digo, no hay un plato que sea lo más óptimo para todo el mundo. Pero yo, por ejemplo, almuerzos y cena intento que tengan esa estructura, y bueno, incluso los desayunos también, ¿de acuerdo? Un desayuno con, no sé, pongo un ejemplo, pan con tomate y, no sé, y salmón ahumado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ahí tenemos esos 3 componentes, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco la idea que yo siempre les suelo decir a mis clientes que tengan en la cabeza, que esa estructura de esos 3 componentes y también un poco de grasa, ¿vale? Grasa saludable, pues no sé, frutos secos, aguacate, aceite, ¿de acuerdo? Que lo tengan todo en ese plato. Esa sería un poquito la estructura general. Y ya me salen otras 2 preguntas, ¿no? Que ya José nos dijo que restringir no es bueno, ¿no? Pero tengo varios amigos que están haciendo dieta keto, que es que no comen carbohidratos, ¿no? Sí. ¿Eso qué? ahí que... ¿Eso qué pasa? Porque yo lo escucho un montón, en plan, no, quítate la pasta, porque vas a tener una inflamación intestinal o... Que Porque engordas también. O engordas, ¿no? En plan, la gente no tomes pasta por la noche. Todo eso Ya. es de ahí. Eso, ¿cuánto de cierto hay ahí? O A ver, funcional? de cierto no hay mucho. ¿Qué pasa? Que, a ver, el tema de... Yo primero, tal cual como con José, o sea, el tema de dieta, yo personalmente no estoy de acuerdo con ello, primero por la restricción, ¿de acuerdo? Si tú quieres comer pasta, quieres comer carbohidrato, lo que sea, come variado y eso es lo primero que tienes que tener en cuenta, porque muchas veces cuando hacemos ese tipo de dieta, pues lo que estábamos hablando, ¿no? Genera más ansiedad, a lo mejor no te estás alimentando lo suficiente y eso acaba en no sé, atracones, etcétera, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Segundo, si realmente estás cómodo con una dieta cetogénica y te ves bien, pues mientras haya ciertos alimentos saludables en esa dieta, pues no va a haber problema, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que la dieta ceto, por ejemplo, no sé, ya hay ciertos alimentos que pueden ser interesantes. Por ejemplo, yo siempre hablo mucho de la legumbre, ¿de acuerdo? Y no está. Entonces te estás perdiendo ciertos alimentos que pueden ser muy interesantes para tu salud. Entonces yo desde el punto de vista de tema de dieta famosa, no sé, paleo, ceto, no sé, ayuno intermitente, todas estas cosas, mientras se haga bien, al fin y al cabo, si vas a un profesional y que te la paute y estás cómodo con ella, ¿vale? No estás sufriendo, por decirlo así, no le veo ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Pero yo iría a a un profesional, a que te la paute, ¿vale? Para que no haya ni restricciones ni mucho menos y que te la haga lo más saludable posible, ¿de acuerdo? Pero yo personalmente soy partidario de que cuanto más variedad sea tu alimentación, más alimentos tengas, mejor. Guay. ¿Alguna preguntita más o sigo yo preguntando? ¿Diana? Yo más a nivel psicológico. O sea, ¿dónde está la línea entre diferenciar la disciplina, la motivación de tú tener un hábito, a rozar ya la obsesión? O sea, ¿cómo consigues tú parar? Porque muchas veces no dices, vale, sí tengo que ir 5 días, pero luego son 6, luego son 7 y ya luego no sabes parar. Entonces, ¿dónde está esa línea entre, digamos, la disciplina y la obsesión y qué herramientas darías para saber limitar un poco eso y controlarte? Es muy buena pregunta. Yo la obsesión siempre la veo como algo que tapa otra cosa, normalmente. O sea, la gente que se obsesiona con algo es porque tiene un problema detrás que no quiere mirar y con la obsesión deja de mirarlo. Por lo tanto, yo muchas veces me pregunto ahí desde dónde lo practicas, ¿sabes? Ya sea la actividad física o lo que sea. Si lo practicas desde quiero mejorar, quiero estar saludable, quiero llegar a tal, pues seguramente cuando no puedas hacerlo te permitirás no ir porque sabes que esto es un proceso largo y la obsesión es lo que te dice que tú no puedes faltar. Y si tienes molestias, y si tienes dolores, y si tienes ansiedad, y si tienes un problema familiar, da igual. Porque tú tienes que hacer eso. Y tienes que hacerlo, pase lo que pase. Yo creo que esta es la línea que lo separa, la línea del permiso y de la comprensión. Una persona obsesionada con la actividad física entiende que su cuerpo es un robot, una máquina que está programada para rendir, cosa que el tiempo le va a dar a entender que no. Y cuando eso te venga, te va a venir ya lo que estabas tapando con la obsesión, más la lesión que encima ahora ya no tienes escapatoria, lo que muchas veces acaba con problemas de adicciones en otros tipos, ¿no? Pero la obsesión es lo que no te deja pensar en otra cosa, no te permite sentirte, en el caso de la actividad física, como un ser humano que algún día pues vas a estar con una lesión y no puedes ir, o algún día pues tienes un problema familiar, que a lo mejor es que te quedes en casa, a lo mejor que el entrenamiento es un buen sitio donde calmar emociones. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente lo utiliza para huir de ellas.
y para huir de sí mismo y para desconectarse. Porque al final vienes aquí te genera una serie de endorfinas que te provocan bienestar y así dejas de pensar en el problema que tú tienes. Si eso tú lo coges como rutina, cada vez que tengo un problema entreno, cada vez que tengo un problema entreno, el día que te quiten el entrenamiento, te vas a comer una bola de nieve que ya es acumulando, por tanto... Y cuando pase eso, que es tu caso, ¿no? O sea, José tuvo en Madrid una hernia cervical que yo creo, y yo no te lo he dicho, pero lo digo hoy aquí, en plan, que es la más fuerte que yo he visto nunca. Yo nunca había visto una hernia así. Tú habrás visto resonancias, porque eres sanitario. Pues el disco salió y comprime más del 50% del canal medular. O sea, la médula espinal está obstruida por una rotura de ese disco. Que eso de cintura para abajo, pues te puede generar una parálisis o lo que sea. Y él estuvo, bueno, él me escribía, me mandaba audios desde Madrid, me decía, es la tercera vez esta noche que voy a urgencias a que me pinchen porque no puedo con el dolor, no me puedo estar sentado. Me decía, tío, ¿qué hago? Y yo desde aquí, en plan, intentando ayudarle desde aquí por mensajes de voz, en plan, yo no sé, intenta movilizar, mover el nervio, pero claro, después me envió la hernia, ¿no? Entonces cuando te pasa eso, ¿no? Y tú estás, a lo mejor, usas el deporte pues como forma de evadirte o como terapia para entretenerte o para despejarte de tu vida y te pasa algo que no lo limita, sino que te lo quita de verdad. O sea, porque, por ejemplo, yo a lo mejor he tenido alguna lesión que me ha hecho modificar cómo entreno o modificar mi deporte. Pues, o no puedo correr, pero puedo ir a surfear. Pero cuando te lo cortan de raíz, ¿qué es lo que te pasó a ti? ¿Ahí Sí. qué haces? Sí. Lo peor de todo es que yo estaba entrenando 6 veces por semana, 2 horas al día, porque quería competir. O sea, mi vida era una ilusión que era competir en artes marciales y demás. Por lo tanto, lo peor de esto no es solo que te quita a lo mejor el deporte, sino que yo estuve ingresado una semana, no podía trabajar, no podía entrenar y no podía hacer mi vida normal, ¿no? A mí lo que me salvó es tener muy buenos vínculos, mi hermana, mi cuñado que están aquí sentados. Mi hermana llegó, yo estuve ingresado por la mañana, o sea, a mí me pincharon 3 veces, en vez de dejarme ingresado también, me mandaron para casa con tramadol, diazepam, no sé qué, 2 días comiendo pastillas allí, no dormí nada. Y ya al segundo día entré llorando por urgencia diciendo, de verdad, o me matan o me ingresan, pero no voy a salir de aquí si no tal. Y ya se vio que la hernia era bastante grave y tal. Por lo tanto, a mí lo que me salvó es haber cuidado mis vínculos, que es algo que los deportistas muchas veces no hacen, porque como priorizan el deporte a todo el resto de sus cosas, pues a la familia la dejan un poco de lado, a la pareja pues muchas veces las deja. Yo tengo muchos deportistas que les ha dado su pareja porque les ha dicho o el deporte o yo, y has dicho el deporte sin pensarlo, ¿sabes? Por lo tanto, yo tengo la suerte de que he cuidado mis relaciones, yo nunca he dejado de hablar con mis amistades, nunca he dejado de vincularme con mi familia y a mí lo que me salvó. O sea, yo estuve toda la semana en el hospital jugando a las cartas, pidiendo pizzas y pasándomelo bien. A mí me salvó eso. Si no llego a tener eso y estoy solo en el hospital porque he dedicado mi vida al deporte, pues imagínate lo que te tienes que enfrentar. Eso se llama identidad deportiva, demasiado arraigada, que lo que hace es que si tú eres, por ejemplo en mi caso, José el deportista, y te quitan deportista de la ocasión, no sabes quién eres. Y ahora tienes que empezar a crear una vida nueva. Por lo tanto, siempre hay que entender la vida como las personas que más felices son las que tienen muchas dependencias. Si tú tienes dependencia de tu deporte solo, tienes un problema. Porque como te quitan el deporte, te vas a la mierda. Igual con tu pareja. Si todo lo que haces son planes con pareja, toda tu vida es tu pareja, tus amigos son mezclados con pareja y tu futuro lo tienes con tu pareja y tu pareja te deja, ¿qué hago ahora con mi vida, no? Por lo tanto, tienes que tener dependencia de tu deporte, tienes que tener dependencia de tu pareja, a tus amigos, a tu familia, ¿no? Son como globitos que nos van sosteniendo. A mí me pincharon 2 o 3, pero luego tenía otros que me fueron sosteniendo. Como estés solo con un globo y te lo pinche, Ya. ahí sí hay un problema grave de identidad, de quién soy, qué hago ahora con mi vida y eso es más complicadillo. Y si llegase a pasarte eso, o sea, porque cada uno tiene de su padre y su madre, tiene sus historias, entonces, si te llegase a pasar eso o a un paciente tuyo, ¿cómo, o sea, tú cómo lo ayudas? O cada caso es único, ¿no? Pero, ¿qué herramientas pueden funcionar para a lo mejor, sobre todo, salir de ese bache y empezar a encontrarte mejor y ya luego ir retomando hábitos o encontrándote, ¿no? Pero de primeras, ¿cómo...? Pues mira, yo ahí muchas veces lo que hago es imaginar como que la vida la tienes por 2 parcelas, ¿no? La parcela personal y la parcela deportiva, ¿no? Y tú esta parcela deportiva la has regado, la has cuidado, la has plantado, tienes unos árboles preciosos, unas plantas maravillosas y tal, y la otra era un secarral, ¿sabes? Que no tal. ¿Qué es lo que pasa? Que se te ha prendido fuego esta y ahora ya no tienes ninguna de las dos. Por lo tanto, a esta ahora mismo no podemos plantarle nada porque el suelo está como quemado, por decir así. Por lo tanto, vamos a intentar empezar a plantar en la otra. Proyectos, estudios, formaciones, volver a recuperar vínculos con tu familia, con tus amistades y demás. Y un poco trabajar desde ahí. Súper complicado, es muy complicado. O sea, la gente... Pero apoyarte en eso que a lo mejor habías descuidado un poco. Justo. Y
Poner más Retomarlo. globitos. Poner más globitos otra vez para volver a levantar el vuelo, porque se ha ido... Me gustan los globos, me la quedo esa. Es de un libro de Eduardo Torres, de trastornos de alimentación, si les mola. Está muy Me bueno. quedo esa. Diana, tú tenías una preguntita, ¿no? Lo mío era referente a la alimentación. Por ejemplo, no sé si le pasa a más personas que pues en el día a día si trabajas y demás, muchas veces pues te dicen sí, alimentarte bien, pero que es bueno comer varias veces al día y demás. Por ejemplo, aquellas personas pues que nos levantamos, vamos directamente al trabajo, no tenemos tiempo pues a lo mejor para elaborarnos un desayuno. Yo, por ejemplo, mismo tiro de un café y ya estoy con un café desde que me levanto hasta las 2 de la tarde, que como y ya hasta que ceno, me refiero, por así decirlo, mi alimentación ordenada no es. Entonces, para estas personas que a lo mejor ese tiempo no lo tenemos, pues algún tips para decir, pues mira, pues en vez de un café, pues a lo mejor X cosas que te pueden ayudar y aguantar el día. Y hasta qué punto es cierto de que a lo mejor si mi cena puede ser a lo mejor lo más fuerte de mi comida, por así decirlo, si eso es malo o es bueno, porque muchas veces dicen, no, lo más importante es el desayuno, pero si yo el desayuno no lo puedo hacer y a lo mejor por la noche yo me hago pues mi comidita con mis hidratos y mi yogur y todo, porque es que no comí durante todo el día y llego con, o sea, ¿y cuánto tiempo tengo que esperar para irme a dormir? No sé si me explico un Sí. poco. Te entiendo perfecto. Sí, a ver, lo primero de todo, lo más importante es lo que comes en el día. El tema de la hora y todo eso, ahora hablaremos, pero lo más importante es lo que comes en el día y lo que comes, ¿vale? El tipo de comida que haces, ¿de calidad, acuerdo? ¿no? También. Exactamente, la calidad de esa alimentación. Entonces, si vamos a suponer que tú no quieres desayunar, en el caso, porque hay gente que tampoco tiene hambre o lo que sea, no pasa nada. O sea, mientras tú hagas las comidas que tú quieras hacer, 1, 2 comidas, 3 comidas, y comas lo suficiente de tu día, está bien. O sea, eso da igual, que te lo comas por la noche, te lo comas por el día, me da igual, ¿de acuerdo? Ya si nos ponemos un pelín más tiquismiquis, a lo mejor comer de noche no es lo más óptimo, ¿de acuerdo? Por tema de ritmo circadiano no sería lo más óptimo. Pero, al final también en España, a nivel cultural, que ahora acabamos de trabajar muchas veces, ahora llegamos a casa. A las 11 por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a hacer? O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando en casa y a lo mejor sí ceno a las 8 de la tarde, 7, 8, pero que hay días que llego a casa a las 11. Entonces ceno cuando puedo. Eso es lo primero que tenemos que ver, ¿de acuerdo? Ideal de los ideales sería que a lo mejor dejaras 2, 3 horas antes de irte a dormir, cuando cenas. Pero ese es el ideal. Entonces, el ideal no todo lo podemos cumplir. Y luego para la parte de salir del paso, si tú te levantas y no tienes hambre, no hace falta que comas algo. Yo personalmente muchas veces no desayuno porque tengo prisa, no me entra hambre directamente y ya luego hago una comida más copiosa y me sacio mucho más y me mantengo durante todo el día. Pero si realmente tienes hambre, busca cosas. Yo personalmente me dejaría algo preparado la noche anterior, algo para salir del paso, ¿de acuerdo? Pues al final un formato líquido entra mucho más fácil, ¿de acuerdo? Pues yo qué sé, hacerte un batido de leche con gofio, a lo mejor le puedes echar la típica proteína, por ponerte un ejemplo, y te llevas unos frutos secos y una fruta a la mano. ¿Vale? Y eso te lo haces por la noche anterior, te lo bebes en nada y la fruta y los frutos secos te los puedes comer en cualquier momento. Entonces, tener esos pequeños snacks te puede ayudar, pero siempre y cuando tengas hambre. Porque otra cosa diferente es que no tengas hambre y estés forzándote a comer. No tienes por qué. O sea, come cuando tengas hambre realmente. Escucha un poco tu cuerpo ahí en ese sentido. Pero lo importante es eso, que si, oye, hago 2 comidas, ten en cuenta que hay que comer. Sea por la noche, sea al mediodía, a la hora que sea. Comes, porque si no al final, volvemos a lo que estaba diciendo antes José, dejamos de comer, empezamos a acumular apetito y eso genera más ansiedad, llega un punto, pum, atracón, etc. ¿De acuerdo? Entonces es un poco la idea. Yo relacionado, ahora vas tú, Ted, pero relacionado a lo que dice ella, y bueno, yo y varios de los que estamos por aquí, yo hago ayuno intermitente. Desde a José no le gusta nada, pero yo lo llevo haciendo igual 5 años, sí, haciendo ayuno intermitente. Empecé por un tema como un reto, en plan de, voy a no desayunar, porque sí es verdad que yo me levantaba a lo mejor, yo iba a surfear súper pronto, me levantaba a las 6 de la mañana para surfear, y estaba acostumbrado a desayunar y desayunaba, me metí un bol de cereales a lo mejor y no tenía ninguna ganas, pero me lo obligaba. Digo, pues voy a probar. Y probé y me sienta mucho mejor. Sí es verdad que, por ejemplo, personalmente yo no como menos desde que hago ayuno intermitente, es más, creo que como mucho más. Pero como desde las 3 de la tarde en adelante. Y yo personalmente me encuentro, siempre lo digo a la gente, mucho mejor, no un poco. Desde que yo hago ayuno me encuentro mucho mejor, en más energía en el día. No sé si tengo mejor o peor relación con la comida, pues, probablemente no sea buenísimo porque de repente a lo mejor un día desayuno y ya siento como, buah, ya rompí el ayuno y ya puedo comer lo que sea. Eso me pasa a mí mucho. Pero sí que es verdad que los días que hago ayuno
me encuentro mucho mejor. Y sé que hay muchos por aquí que también lo hacen. Cada uno lo hará por su razón. ¿Tú qué opinas del ayuno intermitente o de la restricción de alimentos en ventanas, ¿no? Claro, aquí va a depender de eso, ¿no? De la relación que tú tengas con la comida, precisamente. O sea, si tú lo haces por voy a restringir para después pegarme un atracón o directamente decir, para ver si pierdo un poco de grasa, ahí no creo que sea lo más saludable, ¿de acuerdo? Al final, si tú eres una persona que eso, oye, me levanto, no me apetece comer, a lo mejor dentro de 3, 4 horas tengo apetito y ya hago ese ayuno porque me sale a mí, pero después como normal, sin pensar en qué como, cuánto como o que estoy restringiendo, entonces perfecto, o sea, es una herramienta más realmente, ¿de acuerdo? O una herramienta más o un estilo de vida más, por decirlo así. No todo el mundo tiene que hacer ni 5 comidas, no todo el mundo tiene que levantarse y comer cuando nos dicen que tenemos que comer, ¿no? Sino también escuchar un poco nuestro cuerpo, es como un poco también, se llama ahora un poco la alimentación intuitiva, ¿no? Comer cuando realmente tengas hambre y apetito. Pero es eso, al final yo creo que lo que marca la diferencia entre el ayuno intermitente saludable o no es lo que pienses sobre él. O sea, si pienso en restringir o después voy a devorar porque no sé, voy a hacer una comida y voy a hincharme a todo, pues creo que eso no es lo más saludable del todo, ¿de acuerdo? Pero si lo hacemos de la manera... Yo personalmente yo lo hago eso, yo lo hago porque no me levanto con hambre, realmente. Entonces a partir de las 12 por ahí me empieza a dar hambre y yo como sobre las 12, 12 y media. Pero ya está, o sea, no lo hago por restringir ni mucho menos. Entonces ahí creo que marca un poco la diferencia. Vale, guay. ¿Ale? Sí, coge el micro. Coge el micro. Venga, que tú eres un polémico. Sí. A ver, sobre el tema del ayuno, porque es que me iba a preguntarlo. ¿No crees que hay datos que afirman que el ayuno intermitente puede llegar a ser bueno y que no lo quieran fomentar por el tema de consumir más alimento, que al fin y al cabo lo que hacen es darle más economía a las empresas? Estamos en rollos conspiranoicos ya. No, no es. No puede ser. Lo he dicho varias veces, no es conspiración. O sea, sí, estamos hablando, obviamente. Estamos hablando igual que la medicina, es negocio. Si claro. la medicina fuera gratuita y no hubiera un intercambio económico, totalmente. No diría nada, pero en este caso es diferente. O sea, yo tengo que pagar por la comida o tenemos que intercambiar antiguamente como el trueque. Totalmente, o sea, al final tú piensas en los desayunos, ¿no? ¿Qué asociamos a desayuno? Los cereales, las galletas con energía, ¿no? Todo en eso. inglés breakfast, que sería exactamente, entonces romper el ayuno. tenemos la industria alimentaria está ahí, no es tonta, o sea, quiere vendernos cosas, ¿de acuerdo? Pero claro, a mí, sobre el tema de los beneficios del ayuno, obviamente tiene beneficios en cierta población más que en otros. Pero hay un beneficio que no se habla tanto y se venden como mucho más en el ayuno. Y, por ejemplo, el tema de la autofagia, ¿no? Que se habla tanto en el ayuno. ¿Qué es lo que fomenta la autofagia y nadie dice nada? El ejercicio físico. El entrenamiento, claro. O sea, y nadie dice, no, a ejercicio, sino te venden a hacer el ayuno como que eso va a ser la panacea, va a ser que el anti-aging para toda la vida, vas a vivir hasta los 100 y pico años, y no te hablan del ejercicio, que para mí es algo más fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto que tiene una parte en la que la industria nos quiere vender algo, pero también tenemos que saber que también hay vendehumos que nos intentan decir, pues no, hazlo porque esto es lo mejor del mundo. Y no es así tampoco, ni una cosa ni la otra. Entonces, al final el tema del ayuno es eso, que cada uno busque su equilibrio. Y si, oye, estoy cómodo haciendo ayuno, mole tú, o sea, hazlo. Pero hazlo bien, por supuesto, ¿no? Si tienes dudas, acude a un profesional. Y luego de lo que hablábamos, esa relación que tienes tú con el ayuno. Pero por supuesto, yo creo que esa parte está y la otra parte también está. Es como siempre, al final matices. Los ¿no? globos, los globitos. Tienes que hacer ayuno, tienes que entrenar. Hago última pregunta y me voy, y ya está. Y te callas. Y me callo. ¿Qué opinas? Te escuché hablar antes sobre el tema de las dietas y demás, que no estás de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué opinas? Si es verdad que mencionaste pollo, huevos, no escuché nada de carne. ¿Tienes alguna opinión sobre la carne, sobre la ingesta de carne diaria? Carne roja de calidad, no hablo de la del hiperdino. Sí, entonces... a ver, esto es como siempre, cada uno tendrá su opinión, pero yo personalmente, cuanto menos carne roja, personalmente mejor. ¿Pero porque no piensas que haya carne roja de calidad o porque...? No es que no haya carne roja de calidad, lo que me refiero con esto, voy a entrar un poco ahí ya en conflicto, es que lo que se ve que cuanto más consumo de carne roja sea procesada, o sea, carne roja normal, pues hay mayor riesgo de enfermedad cardiovascular con el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso intento fomentar más la parte vegetal, ¿no? La pero hablamos de colesterol. Exactamente, vale, pero sí. Ahí entramos en otro tema. El colesterol cada 2 años, cada 3 años suben o bajan el número, ¿verdad? Lo hablamos bueno, sí, lo hablamos. De acuerdo, sí. O sea, ¿y ahora de quién te fías realmente? O sea, voy al nutricionista, en este caso tú, o al médico, me dice, no, es que tienes el colesterol alto. Sí, pero es que hace 2 años no era alto, entonces...
¿de quién me fío? Ya, es que ahí tenemos que ver otros parámetros también, aparte del colesterol solo. Claro, no ¿De va solo acuerdo? el colesterol como cardiovascular, ¿no? Exacto, sí, pero Te también pongo un tenemos ejemplo que como- fijarnos en las APOs, valorar un poco cómo está. Pero es eso, si al final, en los estudios que hay, sí se ve que hay una mayor correlación, que cuanto más el LDL esté más elevado, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular va a haber, ¿de acuerdo? Ya me callo ya. Entonces, bueno, entonces nada, eso, que Diego, sobre todo, Diego, dáselo a Tere, que lleva esperando un rato la pobre. que yo personalmente eso, que lo que digo, que me gusta que la gente coma de todo, ¿de acuerdo? Pero si tuviera que fomentar algo, pues sería más la parte vegetal legumbre. y reducir un poco más el consumo de carne. ¿de acuerdo? Tere, antes de que cambiemos de tema, sobre el ayuno intermitente, que dijiste que yo soy... a ver. No voy a cambiar de tema, voy a hablar. Ah, vale. Es que dijo que soy enemigo. A ver, yo no soy enemigo, pero pregunta si va... Bueno, ya que estamos hablando de lo de la carne roja, en caso de que se coma la carne roja, Corta ¿qué y- frecuencia puede estar dentro de lo saludable comer carne Y a roja? lo mejor, es que a ver, eso no te lo puedo decir como tal, pero mi recomendación a mis clientes, una vez en semana. Una vez a la semana. Vale. Mi pregunta real. Bueno, yo soy corredora y quería saber un poco vuestra opinión sobre el tema de correr en ayuno, no correr en ayuno, entrenar en ayuno también, fuerza, y no entrenar en ayuno. Beneficios, ¿se debe, no se debe, tiradas largas? Vale, pero ¿de cuánto tiempo hablamos? 20 kilómetros, 2 horas y pico. Aunque luego durante la carrera corras, pero a partir de 15 kilómetros o así, salir a correr en ayuno. Vale, o sea, tú duras más o menos 2 horas corriendo, por decirlo así, ¿no? Sí. Vale, de acuerdo. A ver, mi opinión. Aquí quiero matizar una cosa. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos llegar a Santa Cruz ahora mismo caminando o en coche, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más óptimo? Las dos cosas se pueden hacer, pero hay una cosa que es más óptima que otra. Entonces, aquí lo que me refiero es que en ejercicios de más de una hora, yo personalmente sí te diría que desayunar, que metieras carbohidratos sí o sí, ¿de acuerdo? Porque al final tu rendimiento va a decaer. Aunque tú pienses que te sientes bien, seguramente con carbohidratos va a ir mejor. Ya en entrenamientos a lo mejor de menos de una hora, quizás si vas bien cargada de glucógeno, pues sí, tiras bien. De todas maneras, igual, hay gente que es como un outlier, ¿no? Que sale un poco de la media de todo y realmente hace esas 2 horas y su rendimiento con carbohidratos o sin carbohidratos es bueno, pero no suele ser lo normal, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre que hay un entrenamiento de más de una hora, suelo recomendar que desayunes sí o sí. Y también depende de muchos factores, ¿no? Si tú realmente quieres competir bien, yo te diría que desayunaras, que los carbohidratos... Y hacer una carga previa también, ¿no? También o incluso, a ver, que si es para entrenamientos, no, mientras cubras todo el día bien, pero sí te diría que lo más óptimo sería desayunar, ¿de acuerdo? Y luego eso, ya si tú te lo tomas a nivel recreacional o a nivel de rendimiento, pues hay una diferencia abismal. Entonces yo te diría que sí, que desayunaras antes, previo, sí o sí. Si realmente tus tiradas son así de largas. Son 2 horas mínimo. 2 horas mínimo, ¿no? Por lo Es que menos. me está diciendo que pregunte cuánto tiempo antes de desayunar. Eso depende, ya depende de ti, pero más o menos al final, 2 horitas antes. Sería los 2 horas más o menos. A veces tienes una carrera y es inviable desayunar 2 horas antes, porque si la carrera es a las 8 de la mañana, bueno. Poder se puede. Ya, pero te toca madrugar. Pero al final, a ver, Alarma, Tere, alarma. no, alarma. pero al final, si tu digestión es buena, si tienes un vaciado gástrico bueno, con 1 hora antes es suficiente. O sea, ya está, no hay problema, ¿de acuerdo? Pero sí te diría que desayunaras algo. Y respecto al entrenamiento de fuerza, lo mismo. O sea, hacer entrenamiento de fuerza en ayuno vas a tener menos rendimiento. Si es menos de 1 hora, lo mismo. Si es menos de 1 hora, no debería. Yo, por ejemplo, yo practico CrossFit y yo a lo mejor entreno 2 horas. Entonces, si yo voy en ayuna, ya la segunda hora te digo yo que yo no llego a los watts de la misma manera. Entonces, ahí sí sería interesante a lo mejor desayunar, ¿de acuerdo? Pero igual, al final, va a depender de cada persona. Pero la mayoría de las veces, cuando yo tengo atletas que entrenan más de 1 hora y se le pone carbohidratos antes del entrenamiento, la mejora es significativa. Diego. Pregunta tú. No, era para que el chico quería preguntar. Sí, dale Diego. Ya. Vale, mi pregunta era en relación a lo que estábamos hablando antes de carne roja, colesterol. ¿Cómo diseñé la información dependiendo de quién financia el estudio, quién no, de quién te fías y de quién no? Porque encontramos datos de
gente que promulga una dieta basada en vegetales y demás, gente que promulga una dieta con pocos vegetales por temas de antinutrientes y temas así. ¿Cómo? Yo porque también me lo encuentro día a día en mi trabajo, entonces, ¿cómo diseñé esa información? O también encontramos típicos documentales de Netflix, que vemos que cuando rascas un poquito, pues los que han productor, temas así, son veganos, o que no es que esté mal, pero te das cuenta de que todo el entorno de ese documental es vegano. Y te ponen datos de gente con una dieta que no es muy saludable, que sus marcadores van a mejorar sí o sí con cualquier cosa que haga. Entonces, ¿cómo diseñar esa información? ¿O qué herramientas daría? Por ejemplo, yo en caso para mis clientes, ¿cómo o a quién fiarte o quién no? ¿Dónde buscar y dónde no? Esto es muy complejo. ¿Sabes qué pasa? Sé que la respuesta, yo sé que la respuesta va a ser ambigua. Porque claro, es que al final la opción que te diría, te digo, aprende a leer literatura científica y ponte a leer. Es que no hay otra. Porque al final cualquier persona, hay estudios que al final el resultado, las conclusiones te lo ponen y luego te pones a leer bien lo que dices tú, te lo pones a leer bien y a lo mejor metodológicamente es una basura. Malo. Entonces no sirve para extrapolarlo. ¿Qué pasa? Que al final, si tú realmente quieres la verdad absoluta, tienes que aprender a leer literatura científica, punto. Tienes que saber de estadística. Y a ser crítico. Exactamente, tienes que saber de estadística, tienes que saber interpretar la metodología, si no, al final te vas a tener que creer al que mejor te suene. Ese es el problema no sé, de la nutrición, de psicología, de todo en realidad. Que al final, ¿a quién crees? Claro, yo es que me lo encuentro día a día, ¿no? Entonces, yo más o menos, yo me fío de lo que creo que te puede tener sentido evolutivo, ¿no? Vale. Pero es complejo explicárselo a ciertos clientes a lo mejor y demás. Entonces era por ahí más la pregunta que el hecho de... Claro. Sé que es una cosa muy ambigua y que es complicado a lo mejor en hacerlo ver, pero es alguna herramienta que tú digas, por aquí sí, por aquí no, por aquí tal. Yo se lo digo cuando lo que suelo decirle a la gente para los vendehumos, cuando alguien tiene una verdad absoluta, ahí le digo que huya a lo mejor. Cuidado, ¿no? Sí, exacto. Entonces ahí es un poco, cuando yo veo a alguien que va a saco con un tema y eso es la verdad absoluta, ya ahí como que pongo un poco de freno. Entonces eso por ahí, porque al final es eso, es que de verdad, es que son todos matices en todo. Nunca va a haber una verdad absoluta y menos en nutrición, que al final nutrición a nivel de literatura es muy difícil hacer estudios científicos con la nutrición, es muy complicado. Lo siento por no responderte bien, pero es que... Es un punto de reafirmación en lo que... Es difícil. Déjalo por aquí. ¿Referentes? ¿Tienes referentes, gente que sigas, que tú consideres que tengan buen criterio? A ver, si hay gente, yo qué sé. A ver, a mí me gusta... Yo para seguirlos y tener esa información también, ¿sabes? A mí, por ejemplo, a nivel de nutrición deportiva me gusta mucho Ismael Galancho. Hay un chico aquí también que se llama Sergio Espinar, que también lleva muchísimos años. Para mí ellos dos son muy buenos en realidad. Entonces... Okay. Vale, me los anoto. ¿Darío? Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es en relación a lo que decías antes de los tipos de alimentos en el plato, que, bueno, tengo entendido que hay bastante estudios en cuanto a, según el orden en que comes, influyen tus picos de glucosa. ¿Hay algo más, aparte de los picos de glucosa, que dependa del orden de esas comidas a la ingesta? Hombre, va a depender de lo que comas durante todo el día. O sea, me refiero, si tú comes mucho, no sé, carbohidratos de absorción rápida, pues va a haber mayores picos. Pero es verdad, lo que dices tú, por ejemplo, si ingerimos nosotros primero esa parte de proteica o la parte de vegetal, pues es verdad que el pico de glucosa es diferente, ¿no? Porque la absorción es mucho más lenta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, a ver, esto yo le digo a la gente que en población general, si tú comes bien en general, eso da igual el orden, ¿de acuerdo? Otra cosa un diabético, otra cosa algún problema con resistencia a la insulina. Pero en general, si tú constantemente estás comiendo, yo qué sé, galletas, estás comiendo dulces, no sé, tus picos de glucemia van a ser altos. El problema de los picos de glucemia es cuando hay constantemente picos de glucemia. Y también si no hay un contexto en el que hagas deporte, etcétera, ¿de acuerdo? Pero en general, si eres una persona que entrena, que comes bien en general, no va a haber tantos problemas. No sé si te respondí más o menos a eso. Sí, realmente la pregunta es si hay algo más que influye, además de los picos de glucosa, en ese orden de la ingesta.
Es decir, si obviamos O sea, los picos de si glucosa... el orden de la ingesta influye en algo más que En no algo son los más, picos sí. de glucosa. En saciedad, porque al final, si tú ingieres la parte de verdura, primero, que al final la verdura tiene baja densidad calórica y ocupa mucho espacio en el estómago, y la proteína que también sacia, pues a lo mejor te sacias antes. Realmente que a lo mejor, yo qué sé, imagínate que te comes el carbohidrato, el arroz primero, a lo mejor no te sacia tanto. Pero en cambio, por ejemplo, tenemos todo lo contrario, o sea, la papa, por ejemplo, es un alimento que sacia muchísimo. Entonces, si te lo comes primero, a lo mejor lo demás no te llegas a comer. ¿De acuerdo? Entonces va a depender del tipo de alimento también. Gracias. Y la otra pregunta es, en base a lo que estaba diciendo esta chica corredora, que no me acuerdo del nombre, perdón. Tere. Hablaste que es importante desayunar si haces deportes de más de 1 hora, ¿no? De 2 horas, por ejemplo. Es lo mismo, obviamente, la carrera, porque tú también hablaste del CrossFit, la carrera es un deporte más cíclico, ¿no? Y a lo mejor, obviamente, depende quizás la orientación de esa sesión, pero es lo mismo quizás hacer, como decía Paul, una precarga en una cena, por ejemplo, de carbohidratos y no desayunar cuando vas a enfrentar ese ejercicio de 2 horas, o hacer el desayuno sigue siendo igual de importante, o incluso no hacer el desayuno, sino hacer ingestas de geles o, no sé, chocolatinas y todo esto que se usa para hacer quizás las carreras, los triatlones o este tipo de deportes que son más largos, ¿no? O sea, pero ¿te refieres ya a modo competitivo, te refieres? O... No, que si puedes sustituir, por ejemplo, una cena de carbohidratos elevada Por a un ese desayuno. desayuno, o si esa ingesta de geles o chocolatinas o lo que sea, puedes sustituir también al desayuno. Es decir, que si depende cómo tú controles, ¿no?, esa alimentación, lo puedes hacer de una manera u otra. Vale, yo te diría que yo haría las dos, tanto la cena como el desayuno, ¿de acuerdo? Porque al final vamos más cargados de glucógeno. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el glucógeno muscular no es solo para tu rendimiento como tal, ¿de acuerdo? También se ha visto que a nivel de daño muscular es importante, ¿de acuerdo? Entonces, si tú recuperas peor en una sesión para luego volver a correr, al final tu rendimiento va a ser peor, ¿de acuerdo? Entonces, yo te diría sinceramente que cenaras y desayunaras carbohidratos. Ya después meter intra también me ayuda, ¿de acuerdo? Pero no va a sustituir como tal una comida previa, porque al final esos depósitos van a estar más llenos. Durante la carrera no se te van a llenar esos depósitos, ¿de acuerdo? Sino va a ser como una glucosa instantánea que vas a utilizar. Entonces, mi recomendación, cena previa, desayuno, perdón, y ya luego, si la actividad es de más de 1 hora, pues geles, barritas isotónicas, todo eso estaría estupendo. ¿Vale? Ah, vale. Ahí vas a preguntar tú. Él estaba esperando también. Es mi madre, tú sabrás. Es mi madre. Respeta. Es mi madre, tú sabrás. Tú sabrás lo que quieres hacer, Jugándose el puesto de trabajo, Exacto, exacto. Tú sabrás, No, es cortita. No es una pregunta mía, es de mi hijo Ángel, que está pidiendo que le pregunte, o sea, que te lo leo. Que si hay alguna comida buena para prevenir las lesiones de tendones y ligamentos. ¿Alguna comida? Yo me está preguntando. Es que realmente no, o no que yo sepa, realmente para prevenir esa Cualquiera. lesión. Es que al final es comer saludable en realidad. Y esto es todo, o sea, no solo la alimentación, ¿no? Al final el movimiento, todo, son mil cosas. Incluso lo que sea, hasta el estrés. Nada. Para prevención. Comer sano. No creo que sea. Comer sano y hacer deporte. Literal. Lo que estaba diciendo él antes es un poco Fomenta sobre todo alimento vegetal. Vale, y ya con eso, ya luego lo que te acabo de decir, luego imagínate el plato de Harvard, otra vez lo que hablábamos. Verdura, proteína y carbohidratos. Intenta que tus platos tengan eso, que no te falte verdura en el día. Vale, ya con eso ya ganas bastante en realidad. Yo ahora lo que vuelve el micro para Nico, que estaba aquí. Una pregunta para José. Tú pon que tenemos un avatar, ¿no? Una persona que se llama Rosy y quiere estar motivada y lleva tiempo sin hacer deporte y ahora quiere empezar ¿no? Quiere retomar su actividad física y ella tiene su trabajo, tiene todo lo normal, pero tiene como el reto de ver hasta dónde puede rendir al nivel físico y como recuperar su estado de forma físico, sentirse bien consigo misma. O sea, a una persona que quiere, tampoco hay ninguna competición a la vista, no hay un más allá, no hay una necesidad física realmente, pero quiere probarse, ¿no? Y ver un poco dónde está no su límite, pero como hasta dónde qué puede conseguir. O sea, a una persona que quiere mejorar
porque se siente bien consigo misma y quiere ser mejor, ¿qué herramientas le darías o qué le dirías? Voy a defenderme del ayuno intermitente. Lo tenía guardado en la recámara, tío. Vete por ahí, tío. Y ahora te voy con Rosy, pero es verdad que lo del ayuno intermitente, yo no es que lo odie, es que hay muchas personas que tienen un problema alimenticio y utilizan ciertos estudios, porque seguramente que hay unos estudios de que es menos inflamatorio, lo que sea. Si yo no digo que sea malo, yo no digo que sea malo. Digo que hay muchas personas que tienen un trastorno mental, como es la anorexia, que utilizan estos estudios para perpetuar el síntoma. Es lo que digo. Igual que en la actividad física, debajo del paraguas de actividad saludable, hay mucha gente que tiene una adicción al deporte de caballo. Igual que lo de los baños de agua fría, hay gente que lo hace por un tema muscular y hay gente que se autolesiona. Yo tengo varios casos de gente que se autolesiona, que ha tenido temas complicados en su vida y casualmente les encantan los baños de agua fría porque hay unos estudios que dicen que son buenísimos para tal. Por lo tanto, como decía Ale, yo estoy todo lo que ha dicho lo suscribo. ¿Desde dónde lo practicas? Sí. ¿Desde dónde? ¿Sabes? Desde la salud, desde querer mejorar, pero también hay que tener en cuenta que el síntoma es muy sutil. El síntoma que te dice tienes que bajar de peso es muy sutil y no te dice en plan, tú tienes un problema con tu cabeza y tienes que bajar. No, te dice, ay, restringe un poquito de alimentos, que mira este estudio qué bueno es. Cuando digo que hay que tener cuidado, que son temas complicados y que la persona restringe, a lo mejor sí que tiene hambre, está restringiendo, luego tiene un atracón y se siente culpable porque debería haber restringido y no ha comido todo eso, claro. Lo que provoca por los problemas alimenticios. Lo importante es de dónde haces tú ese, justo, ¿no? En plan, con qué intención o con qué objetivo quieres conseguir. Ahí está. Y la salud que tiene eso. Y que no todo es bueno para todo el mundo, habrá personas que les sienten muy bien. Exacto. Porque no tienen hambre y habrá otras personas que a lo mejor estén forzando porque como a él le sienta bien, yo quiero hacerlo también porque él bajó de peso y yo quiero bajar de peso y bueno, pues a lo mejor lo que sea. Igual consigues lo contrario. Claro. Por tanto, eso, quería dejarlo claro. Vale, bien. Te perdono. Gracias. Y la pregunta era que para practicar actividad física. Sí, o sea, en plan de si tú quieres realmente, ¿no? En plan, no hay ninguna condición, ningún problema, como muchos de los que estamos aquí, que por suerte no estamos lesionados, pero me quiero sentir mejor y quiero ver hasta dónde puedo empujar mi cuerpo y sentirme bien. Entonces, ¿qué herramientas o qué le dirías a esa persona, ¿no? Yo creo que aquí es muy clave el establecimiento de objetivos. Establecerte unos objetivos acordes y realistas a tu situación. Pues si tú estás trabajando todo el día, como comentaba Ale, y llegas reventado a tu casa, a lo mejor no te puedes permitir ahora mismo entrenar 5 días, y mucho menos si llevas un tiempo sin hacerlo. Por lo tanto, a lo mejor lo que tienes que hacer es entrenamiento de 2 días o 3, ¿no? Siempre si puedes pedir ayuda a un entrenador que te explique y te diga cuáles son los entrenamientos que tienes que hacer, mejor, sobre todo para que sean dinámicos y te entretengan. Luego, si tú tienes un objetivo a nivel, por ejemplo, si estamos hablando de pérdida de peso y tú lo haces porque quieres perder de peso, unos objetivos realistas. Cuánto peso quieres perder, en cuánto tiempo. Al final el peso no es solo el entrenamiento, también hay una parte nutricional, quién te va a orientar con esta parte, hacia dónde lo vas a tener dirigido. No, yo creo que esa es mucho las claves de la motivación. Luego para entrenar como tal, cuando menos apetece, pues hay varias claves. Una lista de música que te puedas poner cuando tal, te pones una lista de música que te motive mucho y tal. Ponerte la ropa de entrenar aunque no tengas ganas, ¿no? Y que ya muchas veces por la vergüenza de quitarte otra vez la ropa y volver a colocar en el armario, ya entrenas y haces algo, ¿sabes? Y yo muchas veces lo que hago es externalizar. La pereza, por decir así, esa ley del mínimo esfuerzo que te va a decir que no entrenes, la externalizo. Darle una forma de lo que tú quieras, una forma de dibujo animado, una forma de tiburón, de lo que quieras. Imagínatelo hablando y que te dice, ay, mañana mejor, hoy estás cansado, pídete una hamburguesa y tal, e intentar dialogar un poco con eso que externalizado es mucho más fácil. Darle una forma y... Eso lo hago con todo, con los trastornos alimenticios, con la pereza, con la exigencia. Eso es una de las técnicas que más efecto me da. Había una pregunta, Nico, ¿no? Bueno, es una pregunta para los dos, ¿vale? ¿Cómo abordarían desde la parte desde el punto de vista psicológico y nutricional los trastornos del sueño, por ejemplo? Que yo creo que es algo que gran parte de la población está sufriendo hoy en día por culpa del uso de pantallas, por culpa de los horarios laborales que tenemos, todo esto. ¿Cómo lo abordarían? O sea, quiero decir, con los problemas del sueño, muchas veces lo que pasa es que si hablamos antes del tema ansiedad, la ansiedad lo que provoca es una activación fisiológica. ¿Por qué? Porque el organismo ha interpretado que hay una amenaza. ¿Qué es lo que pasa con la ansiedad? Que muchas veces es difusa. No sabes si la amenaza es real, si no es real. Muchas veces sentimos ansiedad y no sabemos realmente por qué. Por lo tanto, si estás teniendo problemas por un tema emocional, lo que tendrías que sentarte con alguien que pilote un poco del tema y entender. Y si no tienes la posibilidad, por lo que sea, de contratar a un terapeuta, pues la escritura, por ejemplo, previa al sueño viene muy bien, porque a lo mejor lo que tienes son preocupaciones por el curro, por la familia, por lo que sea, pues te coges una libretita antes de dormir y empiezas a escribir. Y luego a nivel higiene del sueño, lectura antes de dormir, una luz tenue que te empieza a cansar y demás.
Vamos, para mí, por ejemplo, yo cuando estoy rayado por cosas y no puedo dormir, yo siempre escribo, cojo un lápiz, aparte a mano, no en el móvil, porque a mano utilizas los dos hemisferios y sacas más, descargas más. Por tanto, escribir todo lo que tengas, porque me está preocupando esto, externaliza y ahí probablemente. O las cosas que tienes que hacer, mañana tengo que hacer, pum, eso ayuda mucho a la hora del sueño. O sea, cuando tú escribes, utilizas, esto ya es pregunta, o sea, cuando escribes usas los dos hemisferios. Sí. Y cuando lo materializas en voz alta, no. Depende. Porque yo antes hablaba en voz alta y empecé a escribir, lo dije antes, y empecé a escribir y escribir me ayuda muchísimo más. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, de verdad, que aunque yo no he escrito en mi vida y he escrito a través de mi trabajo que me ha enseñado un poco esta técnica, es que es brutal. Pero no escribir en plan robótico, porque hay gente que le digo que escriben y me pone, hoy pasó no sé qué, no, hoy me he sentido así, me he sentido así, puedes tener una tablita de emociones aquí, y eso de externalizar emociones es muchas veces lo que consigue, porque al final la somatización, que es algo que sufren muchas personas, ¿no? El tema de la caída del cabello, de la psoriasis, de los problemas estomacales, digestivos, problemas sexuales también, viene de la mano de eso, de que al final mantener un estado de estrés prolongado en el tiempo acaba generando una serie de consecuencias devastadoras para el organismo, porque al final está el cuerpo en defensa todo el rato. ¿Cuándo viene el problema? ¿Cuándo viene el problema? ¿Cuándo viene el problema? Y eso es un desgaste brutal, que acaba muchas veces en depresión. O sea, un estado prolongado de ansiedad muchas veces lleva a una depresión. Por eso lo de la escritura y externalizar, porque es verdad que a veces le pregunto, ¿quieres hablar con alguien, pedirle consejo a alguien? Y es verdad que hay gente que lo empeora, ¿sabes? Que hay gente que le cuentas algo y lo que te dice es peor y acabas peor. Por eso siempre digo que hay que tener varias personas de confianza. No ponerlo en el periódico, pero a lo mejor tener 2 o 3 personas donde tú valores un poco en función de cada una y así te hagas tú tu idea, ¿sabes? Y si no, escribirlo. El papel siempre va a estar ahí y no te va a fallar. De loco. ¿Vale? Totalmente. Bueno, yo por mi parte totalmente, esa parte yo la hago mucho en realidad, la de escribir antes de dormir, sobre todo cuando tengo mucho pensamiento de qué tengo que hacer mañana. Me ayuda a descargarme directamente. A ver, yo lo que les suelo decir, bueno, lo que me suelo encontrar yo en consulta al final, el primer caso de todos es que la gente no se cansa. ¿Qué quiero decir con esto? Al final nosotros, por desgracia, hoy en día estamos todo el día sentados, trabajando. A lo mejor entramos 1 hora, pero el resto del día estamos sentados. Entonces, la gente no se cansa, por decirlo así. Entonces, yo lo que le animo a la gente es que camine un fisco, que salga a dar una vuelta, que se despeje y que ese cansancio, de llegar cansado, normal, tenemos sueño. Entonces, ya ahí muchas veces mejora ese sueño. Segundo, a lo mejor lo que hablábamos antes, ¿no? Cenar un poquito más temprano. Yo, personalmente, cuando ceno, no sé, a las 11 de la noche y me voy a dormir a las 12, duermo mal. ¿De acuerdo? Entonces, intentar dejar 2 o 3 horas antes y que la cena sea lo más ligera posible, a ser posible. Luego, lo que hablábamos también, un poco la higiene del sueño, a lo mejor las luces de los ordenadores, de los móviles, intentar 1 hora, 2 horas antes, pues olvidarnos de ello, ¿de acuerdo? Porque al final, pues quieras o no, pues esa melatonina pues no se va a ir segregando. Luego hay ciertos alimentos que tienen algo de melatonina, por ejemplo el kiwi, ¿vale? Yo por la noche suelo cenar kiwi, ayuda bastante también para el tema del sueño. Tart cherry, que esto, bueno, es cereza ácida, por decirlo así. Incluso los pescados azules también pueden ayudar. Incluso, que estábamos hablando antes también lo de los carbohidratos, que a lo mejor por la noche, que si no se podía y tal, el carbohidrato también puede ayudar un poco a inducir el sueño, ¿de acuerdo? Entonces, también puede ser interesante por la noche para esas personas, ¿de acuerdo? Pero yo, lo que le digo, o sea, vean cómo tienen el día en general y valoren en qué pueden estar fallando. Pues eso, a lo mejor no llego muy cansado a casa, a lo mejor pues estoy así con el ordenador hasta antes de dormirme y lo cierro en la misma cama. Otra cosa que hay veces que yo la cama la veo solo para dormir. O sea, yo no la veo para quedarme quieto y estar leyendo. Yo leo fuera y me meto dentro de la cama a dormir. ¿Vale? Entonces que vean ustedes que su cerebro asocie que la cama es para descansar, no para hacer otra cosa. Para más cosas sí, pero no, pero nada más. Pero que lo vean para el sueño, ¿de acuerdo? Entonces, con esas cosillas yo creo que muchas veces la gente suele mejorar bastante. Y en ese tema también el autodiálogo es muy importante, que ahora hablando de él me recuerda de cuando tú te estás acostando a dormir, muchas veces te metes en un bucle, te metes en un bucle de no me voy a dormir y mañana tengo que madrugar y tengo que tal y tengo que cual, y muchas veces lo que consigues es que ya estabas con cierta dificultad para dormir y tú mismo, estresándote por no poder dormirte, lo único que haces es aumentar esa activación. Por tanto, normalizarlo, ¿sabes? Normalizar que, bueno, ahora me está costando un poco, al final me acabaré durmiendo, esto no es la primera vez que me pasa y tal, ¿no? Pero al final si te pones tú, es que debería estar durmiendo, es que mira la hora que es que ya me queda poco, es que al final lo único que haces es que te des más estrés, más ansiedad y menos duermes. Bueno, ahora para Ale otra. ¿Qué opinas, por ejemplo, de la dieta cetogénica, ¿vale? A la hora de, por ejemplo, preparar a nivel hormético tu cuerpo. Por ejemplo, se utiliza mucho en los deportes de resistencia, por ejemplo, ciclismo. Vale. En el ciclismo se utiliza mucho que se hace durante un periodo una dieta cetogénica y previo a la competición, creo que son 2 semanas antes, se hace dieta con ingesta de carbohidratos y tal, para
provocar que tu cuerpo se adapte al consumo de grasas para prolongar pues ese efecto, entre comillas, de gasto energético, ¿no? Junto con las grasas, ¿no? Como que Vale. hidratos más grasa. A ver, esto, bueno, lo que estaba hablando Nico es lo que se llama la flexibilidad metabólica, ¿no? Por decirlo así. Estos son estrategias que se hacen que se llaman training low, que es simplemente entrenar bajo en carbohidratos, ¿de acuerdo? Y luego hacer estrategias de meter más carbohidratos y tal, ¿no? Porque supuestamente utilizamos mejor las grasas, etcétera. ¿Qué pasa? Mira, hay algún estudio que otro que he visto de ciclistas de alto nivel que incluso con una ingesta exacerbada de carbohidratos utilizan cuerpos cetónicos, ¿de acuerdo? Como si estuvieran en cetogénesis, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que creo de la flexibilidad metabólica es que al final el entrenamiento es lo que te lo va a dar. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo soy capaz de que mi atleta coma suficiente carbohidrato para que cada vez rinda más y más, va a ser capaz de utilizar tanto ácidos grasos como carbohidratos, ¿de acuerdo? En su momento. Pero eso va a ser, lo que va a depender de eso va a ser su estado de entrenamiento. Entonces yo soy partidario de que cuanto más comas, pero cuanto más aguantes en el entrenamiento o más resista o más fuerte seas, mejor va a ser tu flexibilidad metabólica y por lo tanto ese training low no va a ser tan beneficioso, por decirlo así. Es verdad que va a depender del contexto. Yo creo que hay veces que puede ser interesante, ¿de acuerdo? Pero yo personalmente soy partidario de que si tú comes más y rindes más, esa flexibilidad metabólica va a ser mejor y tú, por tanto, vas a ser cada día mejor, ¿de acuerdo? Entonces, es mi punto de vista, ¿vale? Hay gente que, lo que dices tú, o sea, hay gente que es partidaria de hacer esa parte, pero yo prefiero que mi atleta coma y rinda lo máximo posible y eso va a ir mejorando su flexibilidad metabólica. Sin tanta modificación. Exacto. Vale, la última pregunta ya. Vale, porque se me ha ido acumulando todas. ¿Qué opinas realmente de la dieta vegana en competición, en alto rendimiento? Yo creo que, yo un poco por experiencia también, hemos trabajado juntos también, sí. De ver realmente que es algo totalmente factible y que hay mucho bulo y mucho magufo por ahí diciendo que no, ¿vale? Pero la realidad es que, bueno, tú lo ves, seguro, que realmente se mejora incluso el rendimiento previo del deportista. Se puede llegar a mejorar el rendimiento previo. Claro, aquí también... O la capacidad regenerativa, por todo el tema de antioxidantes, todo esto. A ver, aquí también tenemos que partir de dónde viene el atleta, ¿de acuerdo? Si viene comiendo basura, por decirlo así, hace una cetogénica y va a mejorar igual, te lo por seguro. Pero sí es verdad que la vegana o vegetariana no tiene nada de mal, o sea, si está bien planificada, va a rendir igual. Pero ahí pienso yo que, al igual que una omnívora bien planteada, ¿de acuerdo? En la que haya un fomento de ciertos alimentos más antioxidantes, etcétera, va a haber, a nivel de rendimiento y recuperación, va a ser prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que sí es verdad que en veganos tenemos que tener ciertos puntos a tener en cuenta, ¿no? El hierro a lo mejor, la ingesta proteica, la vitamina B12 que se suplementa, etcétera. Pero dentro de lo que cabe, si está bien planificada, el rendimiento va a ser óptimo. Además, hay atletas veganos a punta pala. Yo tengo, o hay un punto de vista que creo que, por ejemplo, tú le das a Usain Bolt durante un año McDonald's y ganas las Olimpiadas igual. Tal cual, tal cual. Literal, porque la condición física y la dedicación que tiene él a entrenar va a superar cualquier capacidad de adaptación que tenga tu cuerpo para ingerir. Tú puedes, obviamente, puedes intentar ser lo más quisquilloso y aportar lo máximo con el menos gasto que tú tengas, ¿no? A lo mejor de comida, pero yo creo que si tú tienes la capacidad de entrenar durante tanto tiempo para un objetivo, dedicarte tanto y ser tan constante, da igual no da igual lo que comas, pero si eres un portento físico o eres capaz de llegar a tu tope, vas a llegar a tu tope de todas formas. Yo creo que, no sé, o sea, todo suma. O sea, quiero decir, en el sentido de que muchos deportistas no tienen por qué contratar a lo mejor un nutricionista o un psicólogo deportivo para ganar. Pero sí que es verdad que a lo mejor no conocen realmente su techo, sino contratan a un nutricionista o a un psicólogo deportivo. Todo lo que es ayudar, obviamente. Sí, pero si ya estás arriba, en el tope, porque ya has sido capaz de llegar a tu tope, creo que eres una máquina, tío. El cuerpo tiene una capacidad de adaptación brutal que ya si conoces lo que es capaz de llegar, da igual la gasolina que le metas. Que al final ese componente genético marca la diferencia. Sí, marca la diferencia sí o sí. Vale, ahí quería llegar. Hay una pregunta por ahí también. La última.
te lo quedes, Nico. Te lo quitaron, tío. O sea, hay un libro muy guay, un estudio súper tocho, que se llama El Gen Deportivo, y habla mucho de eso, que la mayoría de la población nos centramos en los detalles cuando no tenemos la base bien planteada. A eso voy, en plan de los detalles nos son la centramos en comida. los detalles cuando realmente el 80%, o sea, nos centramos en el 20% cuando tenemos el 80% mal. Claro. Okay. Entonces, y tu rendimiento genético a lo mejor no está predispuesto a que tú llegues a ese punto o lo que sea. O sea, hay varios estudios y está muy bien planteado en cuanto a ejemplos incluso de bateadores de béisbol que no los seleccionan ni por su capacidad de batear, sino por su capacidad visual cuando ven la pelota. Porque saben que puede ser mejor. Y con el entrenamiento lo mejoran. Entonces, muchas veces hay un componente genético que se nos olvida y nos comparamos con población que también por las redes sociales... Y que son diferentes a ti. Que son diferentes a ti y que no vamos a llegar nunca a eso. Obviamente, era como punto, pues hay que profundizar un poquito, que el libro es interesante. Tú no puedes pretender cambiar tu alimentación o de repente ir al psicólogo y porque piensas que tu rendimiento va a mejorar si sigues entrenando un día a la semana. Si no eres capaz, no tienes la constancia de entrenar de forma constante, de tener hábitos saludables, que es el 80% de tu día, si tú el 80% de tu día haces cosas que te beneficien, ya luego ese 20% va a marcar la diferencia. Pero ese 20%, si estás fallando en todo lo demás, no sé si estás de acuerdo. Pero... Yo que se me lo veo mucho porque, o sea, hay deportistas que han venido a trabajar conmigo, yo trabajo con muchísimo a lo largo de este tiempo, y hay gente que simplemente me ha dicho, oye, pues me ha venido bien, me ha ayudado. Y hay otra gente que verdaderamente me ha dicho, si no hubiera sido por esto, claro, no hubiera sacado rendimiento. ¿Por qué? Porque si tú eres Usain Bolt y tienes toda esta genética increíble para correr, pero luego te pones nerviosísimo, no duermes nada la noche de antes, te bloqueas, te tensas demasiado porque no controlas la ansiedad. A nivel competitivo es otra... Claro, por eso te digo que al final, si estamos hablando más de deporte y de competición, puedes tener toda la genética que quieras, pero si tú no sabes hablarte a ti mismo y no sabes relajarte y tratarte bien en los momentos que hay que hacerlo, al final muchos deportistas acaban retirándose del deporte por el sufrimiento que les provoca, ¿sabes? Empieza siendo una pasión, luego empieza la presión, empiezan a crecer, empiezan a ganar dinero con el... Pasa muchísimo con las recaídas, de las lesiones, en plan de... Lo ves, hay deportistas que los ves, en el fútbol pasa mucho, ¿no? Se lesionan y lo ves cuando lo fuerzan para volver, vuelve, él mismo se tiene una autopresión y es que juega mal. Sí, nunca va a ser el deportista antes porque su propia cabeza no lo va a dejar, ¿no? Y Paul, muchas personas que me han venido a mí lesionadas, luego te pones a mirar y vinieron lesionadas durante una época que estaban súper estresadas, estaban súper presionadas, estaban con problemas familiares súper complejos y al final la lesión es más un modo de que el organismo te dice no puedo más, ¿sabes? Eso lo veo yo en la clínica. Una lesión es cuando la última gota cae en el vaso y el vaso desborda. Pero todo lo que hay detrás la gente no lo ve. Sí, y es como si te pones a analizar y preguntas un poco de más, no es... salvo que sea algo muy traumático, me dieron una patada, me caí... Sí, no, claro. Pero es que hasta cuando pasa eso, en ese caso ya hay un trasfondo siempre anterior, ¿sabes? Sí, es que muchas veces ahí la lesión es una salvación para algunos deportistas. No te lo van a decir, obviamente, pero luego te vas a mirar la vida y dices, menos mal que pudiste parar, ¿sabes? Porque llevas con un estado de ansiedad brutal mucho tiempo o depresivo y esto te ha hecho parar, que es lo que tenías que hacer. Vale. Diana, dinos. Yo voy a cambiar un poco va sobre las lesiones, pero bajándolo un poco al nivel de no ser deportista de competición, sino tú como persona normal que te gusta el deporte. Pues has sufrido varias lesiones en tu vida o alguna lesión que a lo mejor tú venías acostumbrada a hacer X tipo de deporte, X tipo de actividad y por esa lesión ya no puedes hacerla. Entonces, por un lado, ¿cómo afrontar esa desmotivación que te da el saber que ya no puedes llegar a hacer eso, ya no vas a poder mejorar incluso? Y por otro lado, ¿en qué punto diferencias entre tu capacidad y el miedo? El miedo que te va a decir, pues a lo mejor yo puedo, por ejemplo, una lesión de ligamento, no eres deportista pero lo tienes un poco tocado y antes cogías ola y dices tú, ostras, es que ya ponerme encima de una tabla se me va la rodilla y una rotura de ligamento suavita se puede convertir en una rotura. ¿Hasta qué punto puedo reforzar ese cuádriceps? Y yo notar que puedo llegar hasta aquí y no, para una persona eso que no es deportista y no tiene atrás un equipo de nutricionistas, de fisio, es decir, eso, la parte más motivacional
y cómo controlar las malas jugadas que te hace tu Ahí vas cabeza. al fisio. Allí. Vas al fisio en el médano. Joder, es que me está diciendo eso y me estoy poniendo en mi lugar porque es que yo estoy un poco en ese punto ahora. Claro. Yo haciendo artes marciales 8 años y ya los 2 médicos que me han visto, bueno, la última vez que me vio me dijo, bueno, ya veremos. Las primeras 2 veces el neurocirujano me dijo, olvídate, no vas a volver a practicar este deporte. Esa es mi Claro, hermana, yo, por mi hermana es ejemplo, enfermera y no me deja tampoco. Yo practicaba artes marciales de pequeña, de pequeñita. Y parte, yo tengo el ligamento cruzado, no roto del todo, pero me ha limitado en muchas partes de mi vida. Y lo que me dijo el traumatólogo fue, ¿te dedicas deportivamente a esto? No. A mí también. Y le dije, no, obviamente no, yo no trabajo del deporte. Dice, entonces, pues bueno, refuerza el cuádriceps, intenta hacer más o menos tu vida, pero sí es verdad que te desmotiva. O sea, quieras o no, dices tú, jolín, es que yo como que no te encuentras tu cuerpo al 100%. Es decir, yo soy capaz de hacer todo esto, que aunque me caiga, mi cuerpo me va a reaccionar. Tienes el miedo de que tu cuerpo no te va a apoyar a la motivación que tú quieres llegar, por así decirlo. Entonces, ¿cómo mentalmente aceptas eso, asimilas eso e intentas pues llegar hasta donde pues no sé si me Te estoy... paro un segundo antes de que digas nada. Eso es una mala rehabilitación de una lesión. O sea, eso cuando tú te lesionaste, el proceso de rehabilitación no termina. O sea, tú te lesionas, partimos de, te lesionaste por algo. Salvo que sea que te cojas un coche en una carretera y no lo viste venir y fue 100% culpa de ese coche, tú te lesionas porque tu rodilla se va en algún momento porque tu estabilidad de rodilla no es la mejor que puedes tener. Y ese proceso de recuperación no termina hasta que tú no estés igual que antes, sino hasta que tú no estés más fuerte que antes, porque realmente ya te pasó por algo. Entonces ya te pasó porque no estabas fuerte o no tenías una buena estabilidad. Entonces cuando tú empiezas a potenciar y tu proceso de recuperación termina realmente en el segundo en el que tú tienes la capacidad de pensar de que tu rodilla está mejor de lo que estaba antes de estar operada o de no operado, de la lesión, ¿no? Entonces, ahí me meto porque creo que el problema va muy por ahí, en el sentido de, obviamente tienes ese miedo, pero porque igual es que no, el proceso de recuperación que hiciste o que donde te guiaron no fue el mejor. Y el trauma es lo que le digo a él, el trauma te dice lo que él quiere, porque es que los traumatólogos a día de hoy, madre mía, yo tengo unas disputas. Porque igual tenés dolor, pero seguís. Los traumatólogos a día de hoy, o sea, si eres martillo ves clavo. Entonces, yo si me entras por aquí y soy neurocirujano o soy traumatólogo y tengo tu ligamento cruzado roto, pues yo si te opero me llevo 6.000 pavos. Y es que esa es la realidad que vemos hoy en día. Eso lo veo yo en consulta todos los días. Gente que me tengo que operar. El otro día la semana pasada tuve una chica, ligamento cruzado completamente roto, no tiene dolor, hace deporte de forma más o menos estable, no le afecta en nada. Lleva 5 años con el ligamento cruzado roto, ya tiene 60 años tiene la señora. Y no le duele, no se le inflama la rodilla, no le delimita para nada. Es más, le hicieron la resonancia por otra cosa completamente diferente y la querían operar. Digo, pero si es que no le está limitando en nada, no tiene una artrosis. Entonces, ¿qué pasa? Que el traumatólogo dice, está roto el ligamento. Es que también te dicen eso, que al tener roto pues ciertos ligamentos y forzar cierta actividad, pues que puedes promover a una artrosis en el día de mañana. Claro, todas esas o por ejemplo, haciendo funcional o crossfit, que a mí también me gustaba, lo de romper un poco la paralela. No, porque se te puede ir la pierna. Entonces, claro, estás haciendo deporte. Mentira. Claro, pero haces deporte y dices tú, pues que no puedo romper porque es que mi lesión Valencia, te limitas, te deprime y no te motivas en el deporte. Yo en Valencia, Diana, trabajaba con un jugador, selección española profesional creo que era hockey sobre césped, que es un deporte, hockey sobre césped, pues el tío competía a nivel nacional con el ligamento cruzado roto, de años para atrás roto, y nunca tuvo nada, o sea, ningún problema. O sea, es más, estaba con nosotros por una cosa del hombro. O sea, tu cuerpo tiene una capacidad de adaptarse brutal y si no te está dando problemas, si no te está molestando, ¿para qué vas a meterte a nada? El problema es que si tú tienes todavía ese miedo a lo mejor, o eso es porque en su día el trabajo que se hizo de rehabilitación no se llevó hasta donde se tenía que haber llevado probablemente.
Y ya entra José, perdón. Y ahora sí, el miedo es ver un poco la función que cumple, porque el miedo muchas veces es funcional y a veces no. Porque si es un miedo que lo que te hace es estar atenta a que tengas cuidado con ciertos momentos de la recuperación y demás, pues, joder, es bendito miedo, ¿no? Porque al final si no lo tuvieras estarías haciendo el cabra. Pero si es un miedo que lo único que hace es preocuparte más de eso que de hacer la actividad que estás haciendo, se puede volver contraproducente. ¿Por qué? Porque te despistas. Que es lo que pasa mucho con los deportistas que tienen una lesión complicada, están más pendientes de la lesión que de practicar su deporte, ¿no? Yo que trabajo mucho en artes marciales, claro, si tú estás más pendiente de no volverte a hacerte daño en el pie, que no te den un golpe, pues probablemente a lo mejor no te hace daño aquí, pero te hacen daño aquí. Por lo tanto, yo del miedo ese cogería un poco, es lo mismo, los ternerizaría. ¿Cuándo aparece el miedo? ¿Qué me dice? ¿Cuándo me ayuda este miedo? Porque probablemente me ayuda un montón. El miedo es la emoción que más nos quiere proteger, incluso más que nuestras madres. O sea, el miedo te quiere proteger. Lo que pasa es que te quiere proteger contigo o a pesar de ti. O sea, le da exactamente igual. Por lo tanto, el miedo va de copiloto y muchas veces te va a preguntar si tú estás preparada, estás lista, ¿te seguro que puedes hacer esto? Y ahí es donde tú tienes que tener el diálogo. Si no tienes un diálogo bueno, va a coger el miedo del volante y el miedo si coge el volante, frena el coche, lo limita en todos los aspectos de la vida. Porque entiende que si tú te estás quietito, no te pasa nada. No te pasa nada malo, pero tampoco te va a pasar nada bueno porque te quedas... Claro, es que eso te frena y eso lleva a la otra emoción que es embajonarte y deprimirte. Pues, si tú culpa, remordimiento, justo. Exacto, estás Total. acostumbrado a un ritmo de vida y luego a lo mejor va asociado con el tema de la alimentación. Total. Es decir, pues bueno, pues ya que no me cuido deportivamente, pues bueno, pues A ahora comer. me mando un chocolatito que no me Claro. Y aumento mi emoción, mi alegría. Es que no sé si le pasa a más gente, pero... Sí. ¿Sabes? Pero yo creo que va una cosa siempre ligada con la otra. Total. Y es como súper importante tener como ese pues, conocimiento y demás. Que, de hecho, ayer me pasaba, a lo mejor yo como una pesa y se pone más pesa, digo... Y al final pude, o sea, poco a poco pude levantar más, pero al principio es como... Y si voy a lanzar y me da un tirón y ya me hago daño y vuelvo al principio de Ansiedad. todo, que dices tú, ¿sabes? Solamente por pensar lo que pasaste al principio, que no podías hacer nada, te limita el hecho de, y si ahora por yo hacer estos 5 y de más, vuelvo atrás. Claro, lo bueno es tener un buen entrenador que te diga que pensar esto es normal, no un entrenador que te diga no tienes que tener miedo porque el miedo... Por lo tanto, bueno, un buen profesional que te acompañe, ¿no? Y ¿no? Un buen preparador en este caso que te diga, oye, que esto lo puedes hacer, lo puedes intentar, ¿no? Que es importante no hacerlo tú por tu cuenta porque al final es una locura. ¿sí? Yo, vamos, a mí me está llevando él ahora. Muchas gracias por la conversación. Bueno, Roman. Gracias. Buenísimo. Señor, gracias, tío. Hasta luego. Para aportar una cosita, ¿vale? Ya que somos del gremio de gol. Yo te hablo de mi experiencia, Diana. No sé si Diana. me está escuchando. Está Yo tengo entre las dos rodillas medio cruzado, ¿vale? Entre las dos, pues me he roto 2 cruzados, ¿vale? Joder. Y te digo, la realidad es que un cruzado te limita en la medida en la que tú le dejes que te limite. Es decir, para que te hagas un poco en relación a lo que decía Paul, una readaptación buena tiene que terminar en el movimiento en el que te rompiste. Al final, tú para realmente superar ese miedo que estás hablando tú, José, tienes que haber practicado ese movimiento, evidentemente de una manera progresiva y que vayas, vamos a decir, si el miedo a ese movimiento está aquí, tú tienes que ir subiendo escalones hasta llegar a ese punto y tú dominar tu cuerpo en este punto, en este movimiento. Si eres capaz de dominarlo, no vas a tener miedo. Te olvidas de esa lesión realmente. Evidentemente hasta un punto. El proceso de recuperación termina cuando tú estás más fuerte que antes de lesionarte. Es decir, me refiero, Sí. lo haces y tú dices, uy, mira... Es normal, pero Claro, eso significa que tú... es normal eso es normal porque al final tú es la primera vez que entras en ese rango de movilidad y todavía no has desarrollado un control bueno para ello, pero con el tiempo, Pero hasta ahí la exposición progresiva llegas ahí. Es de lo que estábamos hablando, ¿vale? O sea, el movimiento que tú vas a hacer, ¿vale? O el que te produjo la lesión, tienes que primero haber hecho como un escalado hasta ese movimiento. Tú no puedes coger desde cero y aquí correr una maratón. Tienes que haberte entrenado previamente para la maratón, ¿no? Pues lo mismo, el movimiento ese va a ser tu maratón. Tienes que prepararte para ese movimiento. Una vez te prepares, vas a superar ese miedo. Lo que pasa es que, claro, requiere tiempo y para eso una buena readaptación que te pueden hacer aquí en Future Training Club. Cuña. Yo quería preguntarle un poco en general a los 3 profesionales, porque veo que todo esto que se ha hablado vivimos como en presente, pero ¿qué podemos hacer para el relevo generacional? Es decir, en Canarias tenemos una tasa de diabetes infantil altísima. Evidentemente, una diabetes infantil puede estar venida por diabetes tipo 1, que viene genética, o sea, eso al final te tocó, pero la diabetes de tipo 2
está debutando en gente de 30 a 35 años, que no es una edad de diabetes adulta. Entonces, al final tenemos un fallo educativo desde la base, porque claro, te dicen, no, esos hábitos te los tienen que enseñar en casa, pero igual también gestión de emociones, o sea, la tasa de TCA adolescente empieza 11, 14, tenemos primeros picos y debut de anorexias y bulimias, que encima ahora con todo el tema de las redes sociales y demás ha sido... La tasa de suicidio también está siendo bastante importante. Exactamente, un aumento de una tasa muy alta. Y aparte el tema de las lesiones, porque claro, yo personalmente me he roto los 2 tobillos años consecutivos y acaban de decirme que tengo el menisco roto. Y fue como, venga, otro año con muletas. Pero pienso, joder, si me hubieran enseñado desde la escuela a comer más saludable, a gestionar mis emociones para que no entremos en el círculo vicioso. Yo cuando me rompí el primer tobillo se me hundió el mundo porque no supe gestionar una lesión. ¿Qué podemos hacer de cara al relevo? Nosotros que estamos aprendiendo con esta edad, que si, oye, alguno quiere tener niños, pues bienvenido, ¿qué le podemos enseñar a nuestros niños después? Bueno, bien. A ver, yo creo que... Obesidad. Obviamente, sí. A ver, yo siempre lo he dicho, o sea, en el colegio deberían de darse ciertas asignaturas que sean básicas, ¿no? Para nuestra vida, ¿no? La gestión de emociones, alimentación, etcétera, ¿no? Cocinar, todo esto. Pero sí es verdad que una de las cosas que yo les suelo recomendar, me vienen muchos clientes, padres con sus hijos, ¿no? Hacerle una estructura de alimentación a su hijo. Pero claro, si tú no predicas con el ejemplo, obviamente tu hijo no va a hacer nada. O sea, a mí es la típica, ¿no? De, no, a mi hijo no le gusta la verdura. Digo, pero usted come verdura. No, de vez en cuando. Entonces eso es lo primero, ¿no? Nosotros tenemos que cambiar nosotros para que los demás cambien con nosotros también. Entonces ese sería el primer paso que vería yo. Ya de resto, yo creo que al final en los colegios se debería de dar algo más, pero yo creo que el principal cambio estaría en nosotros, en nuestros hijos, en nosotros mismos, sí. y yo creo que con eso se predicaría con el ejemplo. Y a la otra parte... Creo que hay clases de emociones ahora, no sé con quién hablé hace poco y creo que están poniendo algo, no sé hasta qué punto y tal. Yo lo mismo que él, es que tampoco puedo aportar mucho más. Sí que empatizar con los padres de los niños, yo tengo hijos, pero qué complicado tiene que ser llegar a casa reventado, que tu niño se va a gritar y tal, y sabiendo que le das un poco de chocolate o que le das la tablet, o sea, se va a callar y vas a tener un poco de paz, cuando verdaderamente lo que tienes que gritar. Porque es que lo que estamos haciendo es reprimiendo las emociones. Cuando tiene que gritar, tiene que llorar, tiene que saltar. Por lo tanto, bueno, por romper una lanza a favor de los padres, que tiene que ser muy complicado. Si al final te vas de viaje con tu niño en el avión y sabes que si le das la tablet 2 horas, aunque no le venga bien, porque no es lo mejor que le viene para un niño, pues si va a estar calladito, no va a estar gritando, entiendo que lo hagan, aunque no es lo mejor, porque al final el niño lo que tiene que hacer es eso, regularse sin la comida y regularse sin tal, sino con una corregulación, que es cuando tú hablas con otra persona y te corregulas, o una autorregulación, que es que si no tienes a nadie al lado puedas escribir o puedas hablar contigo mismo para intentar tranquilizarte. Si le das la tablet, si le das el chocolate, le estás enseñando que cuando hay una emoción desagradable, busques algo desde fuera para intentar calmarte. La teoría es fácil, pero bueno, ya te digo que si hay algún padre aquí me dirá, sí, pues vete con mi hijo. Complicado. Perfecto, gracias. ¿Hay alguna preguntita más? Iba para atrás, detrás de ti, pero bueno. Perdón. Hablando con el tema de la diabetes y todas estas cosas, es un tema un poco delicado y que es a raíz del tema del body positivity, al cual yo estoy totalmente a favor, porque al final todo el mundo tiene que sentirse cómodo con uno mismo, pero hasta qué punto llega a ser negativo, porque en este caso viene de la parte... Que se normalice. Exacto, dieta y también psicología, ¿no? El tema... A ver, no te puedes querer todo tu cuerpo, no hace falta, ¿no? Lo que tienes que aceptarlo, que es el que tienes, y si quieres mejorar, pues tendrás que ser consciente de hasta qué punto quieres mejorarlo, pero querer el cuerpo y querer amarlo y querer tal, lo único que genera es frustración, porque todo el mundo tiene alguna parte de su cuerpo que no le gusta tanto. El 80% de las mujeres, independientemente del peso que tengan, quieren bajar de peso, da igual el peso que tengan, quieren bajar de peso, ¿vale? Porque hay unos estándares de belleza que hay que cumplir, porque necesitamos aceptación y validación del mundo. Por lo tanto, yo cuando vienen, sobre todo chicas, porque los más que trabajo lógicamente son chicas, con trastornos de alimentación y demás, el objetivo nunca es que se quieran y se amen cada parte de su cuerpo. El objetivo es que el trastorno de alimentación las haga ser libres, porque al final lo único que hacen es aislarlas, no te vas a sitios a comer porque sabes que van a comer ciertas cosas y te van a ver, no te permite comer cosas que te gustan y al final te va metiendo en una cajita y te metes encarcelado, ¿no? Por lo tanto, eso del body positive y todo esto y de quererse y amarse y tal,
Pues yo creo que hay que tener cuidado porque al final no tenemos que amarnos cada parte de nuestro cuerpo, tenemos que aceptarnos e intentar tratarnos con cariño y con respeto como tratamos a las personas que nos queremos, que muchas veces tratamos con un amor brutal a nuestros padres y a nuestra familia, nosotros nos tratamos muy despectivamente, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la clave. Muchas veces lo trabajo en sesión de lo del niño interior, que es un concepto que se utiliza mucho en psicología. Si el niño interior que está dentro de ti y que está llorando porque tal y tú le hablas mal, o si tuvieras un hijo le hablarías como te habla a ti, ¿no? Y muchas veces salirte un poco de esa esfera de ti mismo ayuda, ¿no? A mí ya te digo, hay que tener cuidado, no hay que quererse y amarse todo, yo creo, hay que ser un poco realista. Y también normalizarlo, ¿no? Normalizarlo. Mira, no estoy a lo mejor en mi mejor momento, pero tengo ganas de cambiar, Claro. quiero efectuar un cambio y quiero trabajar para ello. Igual, ahora no estoy donde quiero estar, pero por lo menos sé qué pasos tengo que seguir. Y las expectativas claras de hasta dónde puedes llegar, ¿sabes? Vamos, yo qué sé, yo creo que hasta Brad Pitt habrá alguna parte de su cuerpo que no le guste, ¿sabes? Brad Pitt dirá, pues esta no me gusta el dedo gordo del pie, pues yo qué sé, todo el mundo, ¿no? Una cosa antes de pasar el micro, es que quería comentar una cosa que me pasó a mí personalmente, porque yo siempre he sido una persona a la que le ha costado ganar peso, ¿no? Siempre he sido una persona muy delgada y entonces todo el tema del body positivity es como cuando tú hablas de una persona cuando tiene sobrepeso, te ponen como una manera negativa, pero cuando tú hablas con una persona que es más delgada de lo normal, no lo dicen, sino es en plan, ay Dios, qué flaco estás, ¿no? Y no lo ven como algo negativo, ¿no? Y eso en mi caso me generó mucha inseguridad en ese sentido, porque yo veía que yo entrenaba, tenía un metabolismo un pelín más rápido, comía y todo eso, pero no conseguía coger ese peso. Y a mí entonces cuando me decían, qué flaco estás, eso me generaba problemas, ¿no? Entonces, yo soy de tu team, yo soy team flaco de toda la vida, ¿sabes? Comentarios de siempre de estar flaco. ¿Sabes el problema que hay? Que hay una asociación entre ver un cuerpo con más peso, con dejadez, vaga y demás, y luego ves un cuerpo delgado y das por hecho, o un cuerpo atlético y das por hecho que eso es sano o saludable, cuando para nada es así. O sea, yo trabajo con muchos deportistas que tú ves un cuerpo que dices, ¡buah, qué maravilla, me gustaría tenerlo! Y hay un trastorno de alimentación detrás. A lo mejor hay un recorrido de bulimia o de ortorexia brutal detrás. Y tampoco es sano porque realmente partiendo de... O sea, los estudios te dicen que prácticamente el 80% de la estabilidad articular es muscular. Por tanto, cuanto más músculo tengas, más estable va a ser tu articulación. Entonces, ser flaco tampoco es tan sano como... Es que puedes estar flaco por mil motivos. O sea, que decir, a lo mejor coges a dos personas de la misma altura, una tiene un poquito más de sobrepeso y la otra no. Tienen mismos hábitos, pero ¿qué pasa? Que la que está más flaca, tú a lo mejor, la que tiene más peso vas a decir que es menos saludable, ¿no? Porque tiene más peso y dices, no, pues está gordita porque no se cuida. Y a lo mejor el que tiene menos peso es porque se droga los fines de semana y por eso baja de peso. Pero eso no lo ves, ¿no? Y tú vas directamente a que dices, no, porque el flaco es sano y el que está más gordito pues está más insano y insaludable. Y eso hace mucho daño. Yo trabajo con personas que tienen ligero sobrepeso y tal, y entrenan y comen fenomenal y se cuidan un montón, pero no bajan de peso no porque no quieran, sino porque el mismo organismo no se lo permite. ¿Sí? Yo lo que perdona, una cosa solo. Yo lo que suelo decir con esto es que no opinen del físico de nadie. No, total. O sea, saluden cómo está, cómo te sientes y ya está. O sea, no se tiene que... Es que delgado te veo, que no. O sea, ni positivo tampoco, ni positivo. Porque es que al final lo tenemos, no sé si es cultural o qué, pero todo el mundo opina del cuerpo de todo el mundo. Y no, o sea, pregúntenle cómo está y ya está. O sea, olvídense de esa parte. Totalmente. Asocia muchísimo, es decir, a lo mejor no sabes si estoy más delgada porque me ha pasado algo. Exactamente. Total. Asocia mucho sin preguntar. Yo trabajo en artes marciales y deportes de combate y tú tienes que bajar a un peso infrapeso para poder competir, porque tienes que bajar al mínimo posible para enfrentarte a alguien que no tenga un peso superior porque los golpes son más duros. Y las chicas cuando bajan de peso no es lo mismo que los chicos, porque al chico le dicen que está muy flaco y a la chica le dicen que está muy guapa. ¿Qué es lo que pasa? Que la chica cuando vuelve a su peso normal se ve en el espejo y no le gusta, porque ya le gusta el peso que tenía que tal. Y ese peso es inmantenible, o sea, es que tú no lo puedes mantener en el tiempo de forma saludable, o sea, a nivel de restricción nada más. Por lo tanto, eso que acabas de decir es súper importante. Ves a una chica bajando de peso y, ay, qué guapa está, o un chico que se está poniendo más fuerte, y no, está más fuerte, y tú no sabes lo que hay detrás de eso. A lo mejor estás alimentando una enfermedad, cosa que todos habremos hecho que no, por ignorancia, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. María. Yo hablo por mí un poco, personalmente siempre he sido una chica más grande, más alta, más gordita y tal, y creo que el tema del body positive yo lo entendí un poco por el hecho de aceptar todo tipo de cuerpos, porque al final es cierto que sí es verdad que socialmente siempre una chica más delgada es más guapa, un chico más delgado y fuerte es más guapo, pero sí es verdad que se ha confundido un poco con el paso del tiempo de que yo, por ejemplo, soy una chica que come súper bien, que hago pues ejercicio, pero por mi condición física, o sea, soy grande, entonces eso no significa que sea menos sana. Total. Pero sí es verdad que, por ejemplo, cuando empezó todo esto hace años, a mí personalmente me ayudó porque
viví en una sociedad en la que siempre se decía que había que tener un tipo de cuerpo, eso generó trastornos pues alimenticios y claro, al final un poco fue un tema más gordofobia. social y aceptación, exacto. Que es asociar que un cuerpo más gordo es un cuerpo dejado, que no se cuida y que Exacto. cómo puedes Y no estar era así. así. Sí, y luego llega Yado, ¿no? Para alimentar un poco esto Exacto. con su mensaje de panza a panza, no sé qué tal. Está haciendo mucho daño, es que Sí. hay un problema con esto. ¿Tere? Ay, perdón. Vale. Yo voy a cambiar un poco respecto a algo que se ha hablado antes. Cuando tienes insomnio, no puedes dormir y entras en bucle a lo mejor de algún problema que tienes, que no te permite dejar de pensarlo y no puedes dormir, técnicas para intentar salir de ese bucle y poder dormir. Sé que has dicho algo, pero algo más concreto para intentar salir del bucle. Y, por otro lado, técnicas también para para mejorar los nervios precompetición. Vale. Que también has hablado de ello. Diferente. Sí, no tiene nada que Sí, ver. con el tema de los pensamientos rumiativos antes de dormir, yo creo que son bastante típicos, ¿no? Muchas veces el ajetreo que tenemos en el día no nos hace separarnos con nosotros mismos, pero cuando te vas a la cama estás contigo mismo, ahí no tienes escapatoria, ¿no? Por lo tanto, si hay algo que está por ahí rondando, ahí te lo vas a tener que comer sí o sí. Yo con lo que decía antes, que comentaba que a mí me suele venir muy bien y creo que es una técnica que va bastante bien, es lo de escribirlo. Escribirlo de qué problema es, depende de ti y primero, si tiene solución y si esa solución depende de ti. ¿Vale? Si tiene solución y depende de ti, tranquila, porque lo puedes resolver. Si tiene solución y no depende de ti, tranquila, porque por mucho que te preocupes, tampoco lo vas a poder solucionar. Intentar normalizar, ¿sabes? No, lo que pasa con los pensamientos estos rumiativos de, joder, es que no se me va esto de la cabeza, es que le estoy dando vueltas y tal, cuando tú quieres evitarlo o huir de ello, lo único que haces es intensificarlo, que es lo que pasa con los pensamientos del miedo. El miedo te toca la puerta porque te quiere comentar algo, lo que sea, y si tú te haces oídos sordos, vas a borrear más fuerte la puerta hasta que la escuches, ¿no? Por lo tanto, no es huir del miedo, es normalizarlo. Oye, pues estoy preocupada, es normal, todo el mundo se preocupa, quitarle un poquito de hierro al asunto, me acabaré durmiendo porque siempre me acabo durmiendo cada vez que me ha pasado esto, y si eso se repite mucho en el tiempo, pues ir a terapia y ver qué puede estar pasando ahí. Que a veces también por el simple hecho de escribir te quedas dormido. Sí, total. Ayuda. Sí. O sea, que tú te pones a escribir todo lo que estás pensando y te quedas tiesa. O sea, del cansancio que te va a escribir todo, te quedas dormida mientras escribes. No sé si... Total, te libera mucha tensión, ¿verdad? Te pones a A escribir nivel precompetitivo que Tere compite y bueno, Ale trabaja en un equipo, o sea, ¿cómo haces para tal vez motivar a un deportista antes de una competición? ¿O cómo haces para gestionar esos miedos, ese nervio que tiene todo el mundo antes, ¿no? Esa duda interna, voy a ser lo suficientemente bueno voy a dar la talla, todo el trabajo que he hecho antes, esa presión que te pones, que yo, por ejemplo, yo no compito en nada, pero yo tengo ese pequeño ruido dentro de la cabeza cuando vengo a entrenar aquí, sin más, en plan de, como yo no compito en nada, cada cosa que hago es una pequeña competición, así siempre. Es muy bueno esto. Mira, yo como lo trabajo sobre todo esto, es con el tema de lo que decía antes de externalizarlo, ¿no? Yo muchas veces lo externalizo, le damos una forma a ese miedo para analizarlo, analizar cuándo aparece, qué cosas te dice y demás, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo siento aquí, ¿no? Y Ale sería el miedo. ¿Cuándo aparece Alex? ¿Qué me dice Alex? ¿Cómo me hace sentir Alex? Yo sí le miro tal. Y empiezo a trabajar un poco con eso. Y cuando pregunto esto normalmente, ¿qué te gustaría que pasara con Alex? Me gustaría matarlo, lo odio, me cae fatal, me hace la vida imposible y demás. Y yo lo que hago es que ahora cojo a esta persona y la siento ahí. Y ahora él es el miedo y vas a verte a ti. Oye, miedo, ¿tú qué opinas de José? ¿Tú por qué le agobias tanto? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Y al final lo que acabas viendo es que el miedo lo único que quiere es que no te pase nada. Que no la cagues, que no fracases, que no te hagas daño, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer con ese miedo, lo que decíamos antes, es normalizarlo, porque es parte del deporte, no solo del deporte, sino también de la vida, y no huir de él, que es lo que hacen muchas personas. La música, la tal, me pongo a hablar, no hay que huir, no hay que huir, al revés. Yo creo que cuanto más valientes somos o cuanto más fuertes nos hacemos, es cuanto más afrontamos las emociones como la inseguridad, la debilidad, la fragilidad, que son partes de la vida y ya te digo que son totalmente normales. Esa es una técnica que es la más fuerte que hago. Luego lo de visualizar las situaciones de más tensión precompetitivas también. Pero no solo visualizarlas, sino visualizarlas llevando a cabo una estrategia que te ayude a salir de ahí. Por ejemplo, me van a venir estos pensamientos. No es problema que vengan, no podemos evitarlo. Los pensamientos entran y no dependen de nosotros, no tenemos un botón para apagarlo. Si no, no tendría trabajo yo, si hubiera un botón. Por lo tanto, no es que no entren, es cómo los reconducimos. Pues tener una serie de frases preparadas de, bueno, es normal tener nervios, es parte de la vida, todo el mundo tiene nervios, hasta el que da la salida de la carrera tiene un poco de nervios para ver si la hace bien, ¿sabes? Pues es que es lo normal.
Por lo tanto, una respiración también, una respiración calmada. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha activación fisiológica cuesta más pensar. Cuando el miedo está cogiendo el volante, por decir así, los pensamientos son más complicados. Por lo tanto, con una respiración, lo que le mandas es un mensaje claro al miedo de que no hay ninguna amenaza, ¿no? O a la ansiedad. Pues si tú respiras de forma calmada, la ansiedad lo que dice, no creo que sea tan idiota de estar respirando si hubiera un león aquí que me va a comer. ¿Qué es lo que entiende la ansiedad? Porque la ansiedad no diferencia entre amenaza de me va a atropellar un coche o a lo mejor discuto con mi pareja esta noche. No diferencia, lo cotiza todo igual. Todo es un problema y una amenaza y la reacción es la misma. Por lo tanto, tienes la reacción como si te fuera a atropellar un coche cuando tienes que tener una conversación con tu pareja. Y lo mismo con la ira. Al final, cuando la ira coge el volante, ya la discusión no tiene sentido. Porque si la ira de la persona que está enfrente y mi ira están discutiendo, ya no vamos a ser prisioneros. Por lo tanto, es mejor calmarse, darse una vuelta y cuando la ira suelte el volante, intentar tener esa conversación. Me fui por las ramas un montón. Y ya la última, un tema del que nos ha hablado, bueno, yo sigo con carreras, tema calambres. Hace poco leí un artículo porque se supone que, bueno, influye bastante el tema de la hidratación y todo eso, pero hace poco leí un estudio en el que se miró que el grado de hidratación de la gente que le daba calambres y la gente que no le daba calambres, y prácticamente era el mismo, y también de los hidratos de carbono y de todo eso. Entonces, ¿qué opináis sobre el tema de los calambres? ¿Cómo prevenirlos? Y también si mentalmente, porque yo es verdad que cuando veo que me voy a calambrar en carrera, con la cabeza empiezo a decirle no te vas a calambrar. Y si realmente hay técnicas que puedan funcionar o es real que tú la mente la puedes redirigir a que el músculo no se acalambre. Desde el punto de vista de nutrición y desde el punto de vista de la mente. La otra me interesa si hay, ¿eh? La otra me interesa bastante. Esa es tuya y magnesio. Esa y magnesio. No, a ver, al final el tema de los calambres también es multifactorial, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? Una puede ser la deshidratación, pero sí es verdad que hay gente que a lo mejor se dice mucho en la teoría que un 2% de deshidratación ya hay pérdida de rendimiento, ¿no? Pero es que maratonianos llegan a lo mejor con un 7% de deshidratación y acaba la carrera perfectamente. Entonces eso va a depender individual, ¿vale? Tema de electrolitos también es importante. Magnesio, como acabamos de hablar, carga previa de hidrato de carbono es muy importante, ¿de acuerdo? Y luego hay ciertas cosas que sí pueden también parar un poco el calambre como tal, ¿de acuerdo? No sé si alguno lo ha visto, es el vinagre de pepinillo este. Bueno, el ácido acético lo que hace es que como que manda una señal al cerebro que hace que inhiba un poco ese calambre, ¿de acuerdo? Entonces eso puede ser interesante para el momento justo que te esté dando el calambre. Hay ¿cómo se dice? Hay botes comerciales, pero también yo, por ejemplo, utilizaba mucho en los equipos al principio, cuando no iba de dinero, el vinagre de pepinillo. El pepinillo, pues el vinagre. Se lo bebían, se enjuagan la boca, ¿de acuerdo? Y te lo tragas directamente, ¿vale? Entonces eso puede inhibirlo un poco, pero básicamente al final van a ser esos factores. La hidratación, la carga previa que tú tengas de glucógeno o de carbohidrato como tal, tema de electrolitos, magnesio, sodio y tal, y luego el resto pues van a ser también componentes genéticos. Hay gente que está más predispuesta a tener calambres que otros, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, la cafeína, también se ha visto que, aunque mejore la contracción muscular, también puede ser que lo sobreactive tanto que haya ese calambre, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver e individualizar la persona lo que le puede pasar. Entonces, coger todos esos puntos, ver cuál puede fallar y trabajar en él. Yo desde mi parte, o sea, seguramente si hay más tensión muscular, pues puede haber más calambre, entiendo, la verdad es que no lo sé. O sea, yo sobre todo con lo que está diciendo de no calambre, yo lo que evitaría es esa lucha. Yo creo que para la competición lo que tenemos que intentar es que nosotros mismos seamos nuestro aliado y no tener que estar batallando con nosotros mismos, porque al final es una disminución del rendimiento, ¿no? Por lo tanto, con el calambre, con lo de los nervios, con lo de tal, normalizar, entender, ser comprensivos, ¿no? Como si una persona que queremos nos viene y dice, oye, estoy nervioso porque no sé si me va a salir bien, pues no le va a decir, pues mira a ver qué hace, porque esto es importante, ¿no? Le dice, bueno, pues es normal que tengas nervios, es importante, hazlo lo mejor que puedas, tu vida no está dependiendo de ello, ¿no? Desde ahí, ya con el tema calambre que tampoco... Angie, ¿tienes una pregunta? Aquí, vale. Bueno, primero para la parte de nutrición, ¿qué piensas acerca de la suplementación deportiva, ¿no? Porque en los últimos años todo el mundo casi se suplementa. Se les mandan vitaminas, se les mandan omegas, se les manda vitamina C, vitamina D porque no cogemos suficiente. Pero realmente ¿hasta qué punto es necesaria esa suplementación deportiva? Porque a veces es que abusan, o sea, se meten 10 pastillas al día o locuras de esas y no piensas que a lo mejor es más que falta de tu comida real que de realmente todo eso que te estás metiendo, que también hay que añadir,
todo lo que se hace hoy en día en la industria alimenticia para poder generar más alimentos y pues carecen de todos esos nutrientes, ¿no? Pero ¿tú crees que dónde está ahí el equilibrio, ¿no? ¿En verdad necesitamos tanta suplementación o no? A ver, yo lo que siempre digo en consulta hay como una base, ¿no? Una pirámide, perdón. O sea, la base es una alimentación saludable, luego una nutrición deportiva y por último en la cúspide está el suplemento. La mayoría de las personas al final sí suelen venir a consulta y decirme que dame un suplemento para, no sé, para dormir mejor, para rendir mejor, etc. Y lo primero que hago es que, o sea, eso es lo último, le digo que eso es como la guinda del pastel, ¿de acuerdo? Entonces sí es verdad que primero que la industria de la suplementación cada vez sigue creciendo más y siempre va a estar ahí, pero la idea principal es eso, que tengan una base, que su alimentación esté cubierta, que esté bien. Luego, si quieren, la mayoría de los suplementos son para rendimiento deportivo, por ponerlo así, que esa nutrición deportiva esté bien y la guinda del pastel sea el suplemento. ¿Qué pasa? A mí uno de mis hobbies en consulta es quitar suplementos a la gente. Porque me viene y una de mis preguntas es ¿qué suplementos consumen? Y te empieza a decir una lista de, no sé, 20 suplementos. Y le digo, quita eso, tira eso, esto si quieres regálaselo a tu primo, me da igual. Porque al final, realmente, lo que hay evidencia de suplementos que funcionen son pocos. ¿De acuerdo? No hay tanto, ya habrá 5 o 6, hay más, un poquito más, ¿no? Pero al final hay que ver el contexto de la persona y lo que dices tú, si lo necesita o no, porque la mayoría de las personas no necesitan un suplemento como tal, ¿de acuerdo? Entonces, yo por eso muchas veces hago eso, quito suplementación y me centro primero en la alimentación, en sus hábitos, que eso es más importante al final. Y ya luego. Y ya por último, oye, que queremos rizar el rizo, venga, vamos a tocar ese suplemento, pero es lo último que yo intento pautar en consulta. Le voy a hacer uno a cada uno, ¿eh? O sea, yo voy a hacerme un tú, ¿vale, Nico? Voy a hacer la otra pregunta y te lo doy. Para ahora te pregunto a ti. A nivel de la psicología, ¿no? La salud mental ahora mismo ya por fin se está hablando, se están exteriorizando un montón de cosas, pero ¿no crees que también nos estamos yendo al extremo contrario? Pasamos de no hablar nada a hablarlo todo y a magnificar ciertas cosas. Entonces, ¿dónde crees tú que está el límite para ir a consulta a voy a tratar ciertos problemas que tengo o cosas que tengo que hay dentro y estoy magnificando todo porque como quiero hablar todo y la gente lo dice y las redes sociales, etcétera, etcétera, lo llevan a un punto que realmente a lo mejor es nada? Muy buena pregunta. Yo, desde mi punto de vista, considero que si tu vida te está suponiendo un sufrimiento, por el motivo que sea, da igual, deberías ir a terapia para intentar ver por qué es. Si tú estás funcional, estás feliz contigo mismo, estás bien, comes de todo, entrenas y tienes una vida saludable, yo no creo que haya falta ir a terapia. Yo, desde mi punto de vista, seguramente otros profesionales tengan otro criterio. Yo animaría a la gente que esté sufriendo, que su vida sea un suplicio por lo que sea, porque mirarse al espejo no sé qué, porque hacerse de comer no sé cuánto, porque exteriorizar o tener relaciones o vínculos saludables es imposible, porque todas mis relaciones son tóxicas. Pues si tu vida es un sufrimiento por algún motivo de esto durante mucho tiempo, vete a terapia porque algo tiene que estar pasando por ahí que no te estás permitiendo avanzar. Y ya por último, para la parte de fisio, con todo el conocimiento que hay hoy en día, toda la sobreinformación en todas las redes y demás, ¿dónde crees que está el punto entre ir a una consulta con una lesión real a es que me duele aquí, ya tengo una lesión? No, porque muchas veces la gente se vuelve muy hipocondríaca, en plan, ya se mete en una enfermedad que realmente no tiene, o en una lesión que realmente no tiene porque el amigo le dijo, porque leí en no sé dónde. Entonces, ¿dónde crees que puede estar ese punto de entenderte y decir, vale, esto lo puedo aguantar, esto no es dolor, esto a lo mejor es una molestia? Partimos de la base de que como la mayoría de los dolores que sufrimos en el cuerpo, o lesiones, lo que sea, se curan solas. Partimos de eso, ¿no? O sea, yo, Nico, un médico igual algo más, pero los fisioterapeutas no curamos nada. Te acompañamos en tu proceso de recuperación. En realidad yo estoy contigo guiándote cómo optimizar ese proceso, pero el cuerpo es el que hace ese trabajo. Y sí es verdad que a veces hay dolores que son, ya el dolor es un mundo en realidad, ¿no? Entonces hay dolores que son reales, que están vinculados a una lesión o a un, ¿cómo te digo yo? O a un golpe o a un factor, ¿no? Y hay dolores que no. Hay una lesión crónica, la palabra crónica entendemos que es como para toda la vida. Cuando crónico por definición es un dolor que dura más de 3 meses. Pues a veces hay lesiones que duran 2 semanas y ese proceso lesivo termina, el tejido que estaba roto se recupera, pero el dolor sigue. Entonces ese dolor es real, te duele, pero la lesión ya no está. Entonces habría que ver de dónde viene ese dolor, qué dolor es, si es un dolor real, es un dolor que se ha perpetuado después de una lesión, o si es tú mismo que estás preocupado por, me está doliendo la rodilla, ¿qué puede ser?
el 80-90% de esos dolores normalmente se van a ir solos. Entonces, si acudes a consulta, ahí está el profesional que te vea, ¿no? De que lo evalúe y diga, vale, pues mira, este dolor tiene un sentido, hay una lesión detrás, o no, este dolor te pasó porque ayer entrenaste demasiado, impactaste mucho, tuviste que hacer 100 saltos a la comba y tu menisco hoy está resentido, pero no hay una lesión, no está roto, no hay daño real. Entonces, tu menisco puede estar resentido, igual que si yo me golpeo contra la esquina de la mesa, me va a doler la pierna, pero no hay ninguna lesión, no hay un daño tisular, pero tengo el tejido dolorido, tengo un daño a nivel de mi sistema nervioso está irritado y me duele, pero ese dolor en 2-3 días se va a ir. Al final es saber diferenciar que dolor no es igual a daño estructural. Claro. Daño estructural a veces tampoco Exacto. es igual. Entonces, hay mucha gente que no sabe diferenciar eso y va a consulta pues precisamente con eso. Y después hay gente que va porque tiene un dolor y a lo mejor cada uno tiene una tolerancia al dolor diferente. Hay gente que va y a mí no me duele nada y luego están jodidos, ¿sabes? Sí. Pero va mucho también cuando hay muchos dolores que no sabemos que tenemos o que no le haces caso y piensas que es, o sea, cuando te lo identifican y dices, pues te duele, me duele, es un problemón. Pues a veces no es tan problema, a veces es un dolor que se te va a ir, como un dolor de cabeza. Te viene, está 20 minutos y se te va y no tiene un motivo. Igual es que hubo una pequeña sobrecarga. Y no tienes por qué preocuparte tampoco por eso, ¿sabes? Hay muchos dolores que... Entonces, para responder un poquito en resumen, hay muchos dolores que tienen sentido y que tienes que ir a consulta porque tienen una razón. Hay dolores que después de curar el tejido sigue ese dolor y también se puede tratar, y hay dolores que vienen y se van a ir y hay que normalizarlo también, eso. El dolor es una forma en la que nuestro cuerpo se comunica con nosotros, porque las emociones igual. Claro. O sea, las emociones todas son una forma de comunicar, ya sean desagradables como la ansiedad, la culpa, la decepción, la vergüenza. Y el tema es que si te desconectas de ellas, al final te estás desconectando de ti mismo. Igual que del dolor, si tú eres un deportista y tienes molestias y te haces un poco loquillo, que a mí me ha pasado alguna vez porque he dicho, esto seguirá, no sé qué, no sé cuánto, y no le haces caso, pues al final llega un punto donde el organismo te para. Por las buenas, porque le haces caso, o por las malas, porque él ya indica que tienes que parar. Por lo tanto, me gustó eso de la comunicación, porque creo que con las emociones es igual. Pues chicos, yo creo que si... está bien, va a caer un palo de agua importantísimo. Sí, va a estar bueno, va a estar bueno. Entonces, muchísimas gracias a todos por venir. Ha sido un placer. Creo que yo por lo menos aprendí un montón de cosas. Y me llevo bastante. Espero que ustedes también. Si se les queda alguna pregunta más, yo me voy a echar un cafecito por aquí tranquilo. Ellos igual se van corriendo, pero cójanlos antes de que se vayan. Y nada, y muchas gracias por venir, de verdad. ¿Vale? Espero que les haya gustado.